La Radio del Perú presentamos Entre Sábanas con la sexóloga Carolina Mota. Bienvenidos. Hola chiquitos, ¿cómo están ustedes? Hoy tenemos un programa pues especial porque tengo a uno de mis invitados favoritísimos del mundo mundial, que es Mauricio de la Gala, ginecólogo. Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme una vez más y yo encantado una vez más de venir y compartir un poquito contigo del escenario y esas cosas. Te estaba extrañando. Yo también, Carolina. La verdad que varias semanas que no venía por acá, pues, ¿no? Sí, varias semanas. Lo que pasa es que he estado con temas así como que, no, Carolina, no puedes invitar a alguien para que escuche estas cosas. Lo que pasa es que como esta semana están mi papi y mi mami aquí, que vinieron solo por 10 días, se van el domingo, entonces, pues es una semana un poquito más light. Sí. Pero no por lo light de algunos días todos van a ser light. No, señor, porque ayer hablé de eyaculación femenina y hoy, entonces, entre tú y yo, vamos a hacer un programa así, pique, rapidito de preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través de Exitosa Go. Pueden hacer sus preguntas a través de Exitosa Go y nosotros vamos a responder así, cheque, todo rapidito. Pueden hacer cualquier tipo de preguntas, si son ginecológicas, pues aún mejor. Si ustedes quieren hacer preguntas, si ustedes son varones y quieren hacer preguntas por su mamá, por su hermana, por su esposa, por cualquier persona, saben que Mauricio siempre contesta todo. Entonces, y a mí me encanta tenerlo. Es una cosa que me da un placerazo tener a Mauricio aquí. Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Espero que no estemos así como que mucho tiempo sin volver a vernos, ¿no? Sí, que no se repita mucho eso. Te agradezco una vez más, Carolina. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces, si quieren hacer sus preguntas, César y Augusto. Augusto, creo que te vamos a necesitar hoy, no te veo, porque hoy van a entrar todas las llamadas. Desde este momento vamos a comenzar a recibir las llamadas, así que podemos comenzar. Los audífonos espero que estén bien. Lograron solucionar el problemita de ayer. Ayer tuvimos eyaculación femenina y yo, pues, Mauricio, me he tomado la libertad de dar un poquito de clase de anatomía aquí. Entonces, pues, creo que es un atrevimiento porque yo no tuve clases bueno, sí tuve clases de anatomía, sobre todo de anatomía con sexología, pero pues tú estudiaste ¿cuántos años? ¿Cuántos años se estudia medicina en el Perú? En el Perú se estudian 7 años, ¿no? Más un año que es de prácticas y 3 años de especialidad, ¿no? 11. La especialidad bueno, en este caso, si mi especialidad que es ginecología obstetricia son 3 años más. O sea, ¿no? que para un especialista nunca podría tener menos de 30 años. Claro, muy poco probable, ¿no? Muy poco probable. Claro. ¿No? ¿A qué edad se entra en la universidad aquí? En promedio 16, 17 años. Ah, ok. Entonces podríamos conseguir un especialista de 28, pero sería muy raro, ¿no? Sí, de hecho que bueno, es probable, ¿no? Pero lo cierto es que para nosotros ingresar un poquito a la especialidad es bastante difícil, ¿no? Claro. El tema de la competencia y otras cosas, uno tiene que competir por un examen y los cupos muchas veces no son lo suficientes, ¿no? De manera que, por lo general, en promedio uno se muere 1, 2 o 3 años sin ingresar, ¿no? En ingresar, claro. ¿Cuál es el problema más común de las mujeres en consulta? Yo creo que, bueno, si nos encontramos ahora, sobre todo que ahora estamos en verano, donde hay un aumento en la temperatura, probablemente las infecciones vaginales, que es un tema bastante recurrente, ¿Quieres ¿no? subirte el micrófono para que estés más cómodo? Perfecto. ¿Estamos bien? Pues, ¿Me escuchas? súbetelo más para que puedas enderezarte. Okay. Ok. Bueno.
Bien, como te comentaba, yo creo que por esta época lo que abunda bastante, el motivo de una consulta bastante frecuente es las infecciones vaginales, ¿no? Ujú. Yo creo que hoy en día las situaciones que van a condicionar eso probablemente sea el aumento de la temperatura. De repente, el que la mujer, obviamente, normalmente en esta temporada nosotros acudimos a las piscinas, a las playas, y por ende la mujer por lo general suele quedarse con la ropa húmeda, ¿no? Y aparte que hacer una ropa sintética también podría favorecer que proliferen los hongos sobre todo, ¿no? Esas infecciones vaginales a base de hongos y motivo frecuente de lo que son las infecciones vaginales, esa leucorrea, esa secreción blanquecina que puede producir prurito, que es la picazón, enrojecimiento de la zona vaginal. Básicamente eso, ¿no? Ok, y sí, ¿cuál sería la recomendación de un ginecólogo para la época del verano para una mujer? Yo creo que lo recomendable es básicamente evitar toda aquella situación que condicione que existe un aumento de la temperatura en esa zona, en la zona íntima, no vale decir en la vagina de la mujer, ¿no? Y en ese sentido, la recomendación podría ser el uso de ropa de algodón, que es una ropa que por lo general por el tejido obviamente no va a ser tan agresivo como esa zona íntima. La posibilidad, hacer una ropa sintética, la posibilidad de que haya más calor y el roce que genera alguna irritación y por ende la inflamación y por ende que proliferen algunos gérmenes podría ser mucho mayor. Lo otro, si es que van a ir a la playa o a la piscina, optar por, si es que ya salieron de tomarse el baño, considerar retirarse. Y si van a volver a meterse, colocarse nuevamente la ropa de baño, ¿no? Porque el hecho de permanecer con esa ropa durante bastantes minutos o bastantes horas, yo creo que va a favorecer las infecciones vaginales, ¿no? Bueno, vamos con nuestra pregunta aquí en Exitosa, la radio del Perú. Son las 12:13 del día 13 de febrero. Mañana es el Día de los Enamorados. ¿Qué estarán preparando todos ustedes para el día de mañana? Aquí en Exitosa también queremos saber eso. ¿Cuál es la sorpresa que vas a dar? Vamos a ver. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches, con Claudia Berrospe. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, bueno, quería hacer una consulta. Yo tengo 34 años y me han diagnosticado hace unos días menopausia prematura. Aparentemente he tenido retrasos hace un año y medio más o menos, y bueno, la verdad que recién me fui a chequear y tengo este problema. Quería saber si hay algún tratamiento en el caso de que todavía puedan rescatar óvulos. No, esta era básicamente mi pregunta. Bien, te agradezco la pregunta. Bueno, de hecho lo que tú me mencionas es una situación bastante atípica. Con 34 años de edad, me mencionó 34 años 34, de edad, ¿no? sí. Es bastante raro eso de que una paciente cese la producción hormonal. Hablar de una menopausia significa, bueno, para aquellos que de repente no están muy entendidos el caso, es en el cese de la actividad reproductiva de una mujer. O sea, la transición de una etapa reproductiva a una etapa no reproductiva. Vale decir, es aquella mujer que ya no produce hormonas y dentro de ellas probablemente lo que es el estradiol, que es el estrógeno por excelencia más importante que va a producir la mujer. Ahora, ¿qué situaciones podrían condicionar eso? Uno, una menarquia temprana. ¿Qué significa una menarquia temprana? Que aquella mujer que ha iniciado la menstruación en una edad muy temprana de la vida, ¿no? Donde haya determinado que hay un agotamiento ovárico y por ende se dé esa menopausia, ¿no? Yo creo que, no sé, me parece que 34 años te sales muy del estándar. Yo creo que habría que indagar otras situaciones que estén condicionando eso. En definitiva, no es un diagnóstico clínico, sino implica muchas veces laboratorial, ¿no? Habría que hacer el dosaje de una serie de hormonas para valorar si efectivamente estás cursando con eso. Alternativas, yo creo que sí las debe tener, ¿no? De hecho, que la pregunta que tú me has hecho es bastante concisa, habría que conocer un poquito más tu caso, pero desde ya, si es que efectivamente estás cursando con eso, teniendo en consideración que la menopausia implica una serie de repercusiones en el sistema, en el organismo femenino, desde la resequedad del cabello, alteraciones del perfil lipídico, resequedad vaginal, resequedad de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que serías candidata de recibir una terapia, una suerte de terapia de reemplazo hormonal en aras de que administrarte de forma exógena estrógenos y que las repercusiones propias de una menopausia, de una mujer que ya cesó en la capacidad reproductiva o en la producción hormonal, no tengan las manifestaciones propias de una paciente que ya dejó de menstruar, ¿no? Entonces, y si aún tuviera óvulos, cuanto antes mejor que los retire, ¿no?
Yo creo que desde el momento que ella dice que ya que ya le han diagnosticado menopausia, probablemente ya no hay óvulos, ¿no? Ahora, una forma nosotros de valorar una reserva ovárica es a partir del dosaje de una hormona que se conoce como hormona antimuleriana, que es una hormona que dosamos en sangre en las mujeres y que nos da indicios más o menos si existe una reserva ovárica o no. Buenísimo. Entonces, con un examen de sangre, ella sabe si tiene óvulos. Claro que sí. Yo creo que, a ver, la idea sería, si es que te han hecho el diagnóstico definitivo, bueno, ni vuelta que darle, entonces habría que dar como tratamiento paliativo el uso de una suerte de terapia de reemplazo hormonal para evitar las consecuencias propias de una paciente que está con una menopausia, ¿no? Pero de lo contrario, si no, yo creo que de repente pedir una segunda opinión, hacer un dosaje hormonal, un estudio probablemente ecográfico y valorar otras cosas que estén condicionando eso, ¿no? Ok. Muy bien. Me llega una pregunta a través de Facebook de Fabricio que dice, doctora, ¿todas las mujeres eyaculan o solo algunas? Fabricio, según el doctor Francisco Cabello, que es, como yo les dije ayer, el libro que escribió es la Biblia de cualquier sexólogo, pues todas las mujeres tienen esta producción del líquido que se produce por la próstata femenina, como les expliqué ayer, que ahora Mauricio debe estar, debe estar con un ataque epiléptico de que yo estoy diciendo este nombre, pero no importa porque él lo conoce, porque, bueno, él estudió eso y es un tipo que está actualizado, pues. Entonces, él conoce eso. Ahora, todas las mujeres producen este líquido, todas las mujeres expulsan este líquido. Lo que pasa es que la eyaculación, yo, como decidí tomar el término de la Real Academia Española, que es la expulsión de un líquido con fuerza por cualquier cavidad, esa eyaculación con fuerza no se produce en todas las mujeres. Entonces yo voy a aprovechar para preguntarle a Mauricio sobre las glándulas de Skene, para que él nos diga cuáles son las posibilidades de que una mujer logre ver los orificios de las glándulas de Skene. Bien, las glándulas de Skene son unas glándulas que se ubican hacia ambos lados del meato urinario. Ya son las glándulas paruretrales que se le dicen, paruretrales. Tenemos, bueno, si nos ubicamos más o menos, tenemos lo que es el introito vaginal, básicamente, que está constituido por... ¿Quieres que agarre la pizarra otra vez? Le pido a Augusto que nos traiga la pizarra. Yo creo que sí van a entender, ¿no? Yo creo que en la parte... Es que yo les vengo dibujando todos los días. Dibujando, plastilina, absolutamente todo. Bien, bueno, podría ser válido, ¿no? Entonces, si hay alguien que nos pase la pizarrita que está aquí mismo y el marcador, el plumón con el borrador, sería excelente. Mientras tanto, vamos escuchando la próxima pregunta. Hola, buenas noches. ¿Estás en Exitosa, la radio del Perú? ¿Con quién hablo? Buenos días, Carolina. Es un gusto saludarlos. Excelente programa, ¿verdad que sí? Una pregunta para el ginecobstetra. Resulta que tengo grandes curiosidades porque estoy entrando a una nueva etapa de mi vida en donde hay muchos misterios por descubrir. Tengo apenas 51 años y tengo la curiosidad porque hace 2 meses no he tenido periodo menstrual. Gracias. Hace 2 meses. Quisiera saber qué tan peligroso es tomar hormonas. Ya, wow, qué buena pregunta. ¿Qué edad tienes? 51. 51 años y hace 2 meses que ya dejaste de menstruar, me dices tú. Exacto. Bien, te agradezco la pregunta. En definitiva, veamos, cuando nosotros hablamos de una menopausia, básicamente hablamos, como había mencionado hace un rato, en el cese en la producción hormonal femenina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la transición entre una etapa reproductiva y una etapa no reproductiva. Por lo general, lo más probable es que con 2 meses, probablemente en cualquier mes de estos vas a volver a menstruar, ¿lo es cierto? Hasta que llegue el momento en el cual ya existe un cese definitivo de lo que es la menstruación. Ahora, no debemos olvidar que la menopausia es una etapa fisiológica en la vida de una mujer, ¿estamos de acuerdo? De manera que en ese sentido debemos aceptarla como tal. Sin embargo, de hecho, en algunas mujeres, esta suerte de transición y en el cese de la producción hormonal que se va a presentar puede ser bastante molestoso. Tal es así que algunas pacientes pueden presentar los famosos bochornos, que son esa suerte de calor y frío que va a experimentar la paciente, ese enrojecimiento también que podría experimentar por determinados momentos del día, la labilidad emocional. Es una paciente que por lo general suele ser susceptible. Si antes, ante cualquier situación, probablemente podría haber cierta tolerancia, hoy en día no necesariamente va a ser así. Resequedad del cabello, va a empezar a presentar lo que son la resequedad vaginal, que son las molestias que se va a presentar durante el acto sexual.
Entonces, en ese tipo de mujeres probablemente la terapia de reemplazo hormonal podría ser bastante válida. Y en ese sentido nosotros disponemos tanto de formas, de medicinas propiamente dicho, como también de formas naturales. Ahora, yo creo que el uso de una terapia de reemplazo hormonal habría que valorarlo siempre. ¿En qué sentido? Porque no debemos olvidar que existen algunas tumoraciones que van a ser dependientes de las hormonas femeninas, como es el caso, si tenemos una paciente, o tú, si fuera tu caso, tienes antecedente de alguna patología mamaria, tienes antecedente familiar de cáncer de mama, o qué sé yo, de cáncer, no sé, por lo general has tenido sangrados irregulares, qué sé yo, de repente la terapia de reemplazo hormonal no sería lo más indicado para ti, o de repente considera el uso de una forma natural, que los hay en el mercado, ¿no? Que son las famosas isoflavonas de soya, que son una suerte de estrógenos naturales que podrían aminorar las molestias propias de la menopausia. En todo caso, lo que yo te diría es que no toda paciente debería hacer uso de una terapia de reemplazo hormonal. Si es una mujer que ha tolerado adecuadamente lo que es esa suerte de transición, yo creo que tranquilamente con algunos medios, vale decir, físicos, el uso, por ejemplo, si hay la necesidad de una adecuada relación sexual, el uso de lubricantes, qué sé yo, podríamos hacerle frente a las molestias propias de la menopausia. Pero sin embargo, si tú consideras que necesitas, tranquilamente puedes hacer uso de la terapia de reemplazo hormonal. Pero eso sí, hay que hacer un estudio adecuado que implique un estudio ecográfico, tanto de lo que es el útero, las trompas, los ovarios, como también de las glándulas mamarias, porque, insisto, existen algunas tumoraciones, sobre todo lo que es las tumoraciones mamarias, que guardan relación con los estrógenos. De manera que en ese sentido habría que tener un poquito de cuidado si vamos a elegir el uso de una terapia de reemplazo hormonal. Te voy a hacer luego una preguntita sobre esto que acabas de decir, pero aquí tienes la vulva que yo dibujé. Bien, efectivamente. Te falta, ahí tienes el plumón. Ya. Te falta el meato urinario. El meato urinario por lo general el meato urinario se ubica a este nivel, ¿no? Básicamente a este nivel. El meato urinario es la parte terminal de lo que es el árbol urinario, ¿no? O sea, la uretra se comunica con el meato urinario y es por acá donde la mujer experimenta la micción. En palabras fáciles... Ese es el clítoris. El clítoris está por acá. Ese es el capuchón del clítoris. Le voy a tener que explicar mi dibujo. Sí, estoy peor que Ángel ayer. No, ese es mi clítoris. Bueno, no el mi... No, perdón, ya lo vi. Sí. Ya, entonces, a este nivel se ubicaría el meato más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, okay. Y el meato, efectivamente, si uno lo presta atención con detenimiento, lo va a ver. Las glándulas de Skene básicamente se ubicarían a ambos lados. Yo les dije ayer, a las 8 y a las 4. Básicamente este nivel, por acá, ambos lados. En algunas de las mujeres se suele ver con mayor facilidad que otras, seguro que sí. Pero de hecho, incluso yo estoy seguro, Carolina, y corrígeme tú, que probablemente para muchos de los varones también identificar el clítoris les es bastante difícil. ¿También? Claro, y para las mujeres aún también. Así, ¿no? Y para la mujer también. Claro. Entonces, básicamente las glándulas que se ubican a ambos se conocen como las glándulas paruretrales, o sea, que se ubican a ambos lados de la uretra, lo que es la zona del meato, de la parte distal, de la parte terminal, a ambos lados. Básicamente a ese lugar, a ese nivel se ubicarían las glándulas de Skene, a este nivel. Sí, yo les dije, ¿no? 8 y 4. Si ves un reloj, sería como si fuera la hora 8 y la hora 4, o sea, en diagonal hacia abajo. A ese nivel, ¿no? Efectivamente. Ok, pero si yo me pongo un espejo, ¿las veo? Sí se puede ver. Yo creo que sí se puede ver. En definitiva, ahora, va a depender obviamente de las características de la mujer, ¿no? En algunas mujeres donde los labios menores suelen ser un poquito más pequeños, obviamente podría ser visto con mayor facilidad. Pero en ellos donde probablemente son un poquito más redundantes en algunas mujeres, probablemente pueden colapsar y de repente tapar un poquito esa zona, ¿no? Que puede ser difícil, que podría ser dificultoso visualizarlo. Pero tranquilamente con la apertura de los dedos, tranquilamente se puede identificar. Ok, sí. Y en caso de que la mujer los tenga cerrados o inexistentes, ¿te ha sucedido? La verdad que no he prestado tanta atención, pero... Claro, porque no es algo que los ginecólogos vean. En nuestro caso, por ejemplo, cuando nosotros entramos a una cesárea, previamente hacemos la colocación de una sonda, ¿no? A través del meato urinario en áreas de evacuar la vejiga. Claro. Entonces, es una práctica diaria que hacemos nosotros los ginecobstetras. Y a ese nivel ubicamos los meatos urinarios y en algunas se ven notoriamente lo que son las glándulas de Skene. Yo creo que sí, o esos pequeños orificios que se ubican a ambos lados de la uretra, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ahora, estamos hablando de una persona que un poquito está más entrenada, ¿no? Habría que ver si el público general tendría la capacidad de reconocerlo. Pero yo creo que si nos ubicamos en esa zona, vamos a prestar especial atención. Yo creo que tranquilamente los podemos identificar. Perfecto. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Quería hacer una pregunta al ginecólogo. Adelante. ¿Cómo estás? Le acabo de escuchar que ha mencionado sobre unas hormonas. Lo que quería preguntarles,
¿hasta qué punto es cierto de que la aplicación de hormonas, en este caso como es el estriol, son la generación de tumores en el cerebro? No, a ver, bueno, la verdad que no creo que sea tanto así, porque estamos hablando de, tú has mencionado el estriol, es un estrógeno. Entonces los estrógenos que sean factores de riesgo para tumoraciones cerebrales no es tan cierto. Entonces yo creo que en todo caso podría haber cierta, incluso es hasta discutido, ¿no?, que el uso de estrógeno podría sí guardar relación con tumoraciones de mama o aquellas estructuras dependientes de estrógenos, como es el caso, por ejemplo, del endometrio, que es el revestimiento interno del útero. Entonces, en mujeres que ya cesaron, ya sobrepasaron, ya presentaron la menopausia, ya hubo un cese en sus menstruaciones y hay un cese en la producción hormonal, la administración exógena de estrógenos en el tiempo podría tener repercusiones en estas estructuras, sobre todo a nivel de la glándula mamaria, como también a nivel del endometrio, que es el revestimiento interno del útero, ¿no? Entonces, de ahí que se plantea que el uso excesivo por largo tiempo podría condicionar la posibilidad de tumoraciones en la mama, posibilidad de un cáncer o de repente un cáncer de endometrio. Pero en el cerebro no es tan cierto, salvo mejor opinión en todo caso, pero igual yo considero que no es así, porque en todo caso toda mujer tendría que tener grandes posibilidades de presentar tumoraciones al cerebro, pero vemos que no necesariamente es así. Ya, tengo una pregunta que dice, es un comentario más bien, que dice: hola doctora, ayer me dijo que escuchara el programa con mi esposa por esto, 2 puntos. Hola, buenas noches. A mí me encanta cuando mi esposa eyacula en mi boca, pero a ella no le gusta y se cohíbe. ¿Cómo hago para que ella no se cohíba? Supongo que en este momento tú estás viendo el programa con tu esposa. Entonces yo le quiero hablar a tu esposa. Esposa, que no sé su nombre. El hecho de la eyaculación, que pueden ser chorros, que supongo que en este caso son chorros que salen de tu uretra, pueden ser 2 cosas. Únicamente una eyaculación femenina que va a ser incolora, inolora y puede tener sabor. Y la otra cosa puede ser todo esto, pero mezclado con un poquito de orín que había quedado de residuo en la vejiga, en la uretra, o que se viene un poquito de la vejiga. La cosa es que a tu marido le encanta, y hay muchísimos hombres que tratan toda la vida de que sus mujeres eyaculen. Tú tienes el don de eyacular, pues deja que tu marido disfrute de esto. Si a ti te da mucho nervio, pon un plastiquito sobre tu cama, relájate y permite que él lo disfrute. No te avergüences de algo que es totalmente, es nuestro organismo, es orgánico, es biológico, es tu biología, es lo que permitió así. Seguramente tus glándulas de Skene estén un poquito más abiertas y permita que salgan chorros tanto por las glándulas de Skene como por la uretra. Pero yo recibo a diario mensajes de hombres que intentan que sus mujeres eyaculen y que no lo logran, cosa que a mí me parece un error garrafal, porque entonces pasas tu vida tratando de que tu mujer eyacule y no disfrutas de lo que tienes, que lo que tienes es muy sabroso. O sea, no traten de convertir la eyaculación en una meta, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero ya que tú la tienes, pues disfrútala, porque para que sepas, muchísima gente la busca. Ahí, seguimos entonces. Vamos con la siguiente llamada. Ah, nos tenemos que ir al corte. Oh, son las 12:30 aquí en Exitosa, la radio del Perú. Hoy es 13 de febrero, nos vamos un minutito y ya regresamos con ginecología y además todas las preguntas que deseen hacer acerca de eyaculación femenina. Ya regresamos con Entre Sábanas, con Entre Sábanas, con Carolina Mota. Aquí en Exitosa, la radio del Perú, son las 12:32, o sea que solamente nos fuimos 1 minuto y medio y ya regresamos con las llamadas de ustedes. Así que adelante con las llamadas. A ver. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Con Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Está bien el programa. Qué bueno. ¿Quieres hacerle una pregunta al doctor?
Sí, quisiera hacer una pregunta al doctor. Sí, una consulta. Adelante. Ya. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Sandra, tengo 43 años y últimamente en las relaciones sexuales me mojo mucho y yo no sé a qué se debe ese, doctor. Ajá, porque los anteriores años con mi pareja no era así. Ya ahora que tengo 43 estoy viendo eso todas las veces que hay relaciones sexuales. Eso conmigo, Sandra. Eso no va a ser con el doctor. Eso va a ser conmigo. Carolina me tiene que ayudar. Sí. Sandra, ¿hace cuánto tiempo estás con tu pareja? Ya hace 20 y tantos años. 20 y tantos años. Ok. ¿Él te sigue estimulando igual que antes? ¿Siguen teniendo las mismas relaciones sexuales? ¿Cómo será? O sea, tú no has introducido cambios en tus relaciones sexuales. ¿Sigue siendo igual toda tu vida sexual en los últimos 20 años? ¿No estás usando juguetes nuevos? ¿No estás haciendo posiciones nuevas? ¿O te está haciendo sexo oral y antes no te hacía tanto? No, se hace un poco de cada, sí, se hace un poco, sí, se hace, hay cambios. Por ejemplo, el día uno, otro tipo, pasan a otro tipo, sí, ahí no es lo mismo. Porque se sale también de la rutina un poco. Entonces, ¿y eso te gusta? Ajá, y sí, sino que a mí no se me da que hacer que me mojo mucho. Ok, ¿te estás mojando durante la relación sexual o te estás mojando durante la relación sexual? Ok, tienes 43 años y lo que te está pasando es que estás lubricando muchísimo más. Entonces, lo que puede pasar, y aquí me va a ayudar dentro de un ratito Mauricio, pero lo que puede pasar es sencillamente que estás lubricando más. Por alguna razón, yo no sé si tú comenzaste a hacer ejercicio físico, comenzaste a hacer ejercicios de Kegel, pero por alguna razón tu cuerpo, y entre otras, que tu esposo te está excitando más, lo tuyo no es una eyaculación femenina, sino que es un exceso de lubricación. ¿Esta lubricación te está molestando? Sí, porque es durante la relación sexual, entonces yo me tengo que cejar yo misma al otro día, entonces hasta 5 veces he contado lo que me tenía que estar cejándome. Ya. Entonces un poquito que un poco ya pues que te desconcentra, ¿no? Ya. Lo que pasa es que cuando las mujeres lubrican demasiado, hay dos cosas que te voy a decir. Cuando las mujeres lubrican demasiado, el pene se siente menos. No importa el tamaño del pene, el pene se siente menos. Por eso, cuando tú estás menstruando, las chicas que tienen relaciones sexuales mientras están menstruando pueden saber que la sensación del roce del pene es mucho menor porque hay exceso de lubricación por la menstruación. Entonces, una parte es eso. Y la otra cosa es que no hay solución. Es que tú vas a seguir lubricando así hasta que se vaya aproximando la menopausia. Y la única solución que podría haber sería que tomes un pañito y que te vayas secando y secando y secando mientras estás teniendo relaciones sexuales. No son tanto los casos de las mujeres que lubrican en exceso, pero sí existen. Por ejemplo, Sandra, el tuyo. Ahora, las glándulas de Bartolino también producen, como les dije ayer, esta lubricación, ayuda a lubricar la vulva, la parte externa, y las paredes vaginales se lubrican por el filtrado de la sangre y ayudan a lubricar la vulva por dentro. Entonces yo no sé si existe, y aquí es donde me vas a ayudar, si existe algo que esté haciendo que las glándulas de Bartolino se abran un poquito más, la apertura de las glándulas, porque a los 40 años las glándulas de Skene se abren un poquito más. Claro, de hecho, lo que manifiesta la señora, la radioyente, efectivamente es un poquito raro, atípico, porque por lo general ya a esa edad las pacientes suelen experimentar una disminución en lo que es la lubricación, ¿no? Yo creo que en ese sentido es bastante bueno que a la edad que ella tiene experimente esa adecuada lubricación o ese exceso de lubricación, ¿no? Que llama un poquito la atención. Ahora, yo le preguntaría en todo caso, si es que está en línea, no lo sé, si tiene alguna coloración o no, porque probablemente también podría ser flujo vaginal. O sea, probablemente en algunos de los casos, de repente esta no se exterioriza,
pero justamente en el acto sexual, probablemente ese flujo vaginal que está por dentro, a eso, aunado o sumado con la lubricación podría ser en exceso, ¿no? Habría que preguntarle si es la coloración. ¿Sigue Sandra ahí? Ok. Sí, mira, doctor, no me doy cuenta, pero ya que usted ya me está poniendo alerta, entonces lo que voy a hacer es darme cuenta si es transparente o blanco, doctor. Si fuera flujo vaginal, ¿sería transparente o blanco? No, tendría que ser blanco. Si es flujo vaginal es blanco. Si es lubricación tendría que ser transparente. Entonces, yo creo que por ahí también habría que indagarlo, ¿no? Claro, porque también hay ¿qué es lo que pasa? También después de los 40 años se abren las puntitas de las glándulas de Skene, que eso ya, por suerte, tenemos un ginecólogo aquí que va a venir dentro de unos días y nos va a decir. Él va a empezar a hacer un reporte de las glándulas de Skene que va viendo. Entonces, tiene 40 años, las tiene más abiertas, tiene 30, las tiene más cerradas, tiene 20, no se le ven. Y así vamos a ir. Necesito que me hagas un reporte de todos tus pacientes de cómo va a ser. 40 años más abiertas. Pero a los 40 años se abren un poquito los huequitos de las glándulas de Skene y como se está produciendo este líquido en todas esas glandulitas, en toda esta próstata femenina, entonces puede ser que esté escurriendo a través de estos dos huequitos. Pero bien interesante la pregunta de Mauricio, que te fijes si el líquido es blanquecino o sencillamente es transparente. Y lo que sí te voy a decir es que si te dan ganas de hacer pila mientras estás teniendo relaciones sexuales, avísale a tu marido que vas a tener una eyaculación. Porque a mí me suena mucho que lo que tú tienes es exceso de lubricación, o en todo caso una pérdida del líquido de las glándulas. Solamente eso. Interesante, muy buena observación la que haces, Carolina, porque, a ver, si tú, en este caso la televidente, la radioyente, tuviera algún tipo de prolapso, sobre todo en la pared anterior, que es la vejiga básicamente la que prolapsa, podría darse el caso que en ese roce constante esté comprimiendo lo que es la vejiga y por ahí se puede escapar un poquito de orina también. Claro. Podría ser una posibilidad, ¿no? Porque en los prolapsos por lo general suele haber una suerte de incontinencia urinaria también. Entonces, habría que valorar eso con la historia obstétrica de la paciente, si es que por el número de hijos que haya podido tener, o de repente valorar si efectivamente tiene algún tipo de prolapso y sobre todo el compartimiento anterior que correspondería a la vejiga. Yo te recomendaría que comiences a hacer tus ejercicios Kegel bien hechos y evites cualquier cosa que pueda comenzar a estar sucediendo por ahí. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Habla Fernando del Callao. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Acá muy bien, para agradecerte. La vez pasada te consulté, ¿te acuerdas? Sí. Cuando te dije que yo tengo una pareja que tiene más que 28 años y yo tengo 72. Sí, me recuerdo. Y tú me dijiste, yo la quise dejar, pero tú me dijiste, si eres feliz, sigue nomás para adelante. Entonces, sí, me acuerdo perfectamente. Ahora ella tiene varias eyaculaciones seguidas. Eso. Entonces, pero a mí me gusta, ella sabe que me gusta tomármela. Y también me gusta hacer el beso negro, pero ella no quiere porque dice que puede haber parásitos. ¿Tú crees? Mira. Ella es bien limpia. Ok, sí, ella tiene razón de que podría haber un parásito. Aquí, por suerte, hoy tenemos un médico y nos podría recomendar algún desparasitante que creo que se compran sin ningún problema en la farmacia, ¿cierto? Sí, seguro que sí. Definitivamente en el beso negro pues hay bacterias que están en el ano, pero, ay, Fernando, disfruta lo que tienes. Que se deje dar el beso negro, mandémosle un desparasitante, porque que si ella, sí es verdad que puede haber parásitos y que te los puede tragar o no. De seguro que sí, ¿no? De hecho, independientemente de la higiene que pudiera tener la mujer, siempre en esa zona, en la región anal o perianal, efectivamente vamos a encontrar no solamente parásitos, estamos hablando de bacterias sobre todo, ¿no? Bacterias. Entonces, quizás, bueno, no sé, desde el ámbito sexual, que seguramente muchas parejas lo practican, no sé, Carolina, probablemente la indicación sería que, bueno, si van a hacer eso, probablemente la mujer debería prestar especial atención a la higiene en esa zona previa al acto sexual, ¿no? Claro, si ella tiene miedo de tener parásitos, yo le recomendaría, ¿puedes recomendar un desparasitante? ¿Hay alguna cosa? Vayan a la farmacia, no vamos a decir nombres, de hecho, para no decir marca.
Claro. Pero pueden ir a la farmacia y pedir un desparasitante. Seguro que sí, ¿no? Lo contrario, acudir al establecimiento de salud más cercano, ¿no? En ese sentido, en el Ministerio de Salud, si la paciente acude, qué sé yo, y se hace un control de un parasitológico seriado en heces durante 3 muestras, se puede terminar y se da un antiparasitario de amplio espectro que tranquilamente podría tener bastantes efectos. Yo conozco gente que se desparasita cada 6 meses, que a mí me parece una locura. O los famosos purgantes, pues, ¿no? Que también a veces los usan, qué sé yo. Pero, sí, pero el desparasitante y el purgante como que no tienen... No, pero ahora, más que el tema de parásitos, yo creo que debería preocuparle el tema de infección bacteriana, ¿no? Una cosa son los parásitos y otra cosa son las bacterias, ¿no? El que tenga parásitos obviamente va a depender de alguna determinada situación de la paciente, qué sé yo, pero en las heces la carga bacteriana es importante, ¿no? Claro. Lo quiero o no, es una zona de tránsito donde discurre material fecal, entonces por ende la carga bacteriana va a ser sumamente importante, entonces la posibilidad de adquirir una infección es altísima, ¿no? Entonces hay que saber, no le hagan caso a Mauricio. Bueno, es cierto. Los dos. Bueno, de hecho Él se quiere reír y le da vergüenza. No le hagan caso a Mauricio. La esfera sexual se ve comprometida ahí. Pues. ¿Ah? La esfera sexual se ve comprometida ahí. Claro. No le hagan caso a Mauricio. Se dan un buen baño. Se limpian bien. Si quieres que ella esté más tranquila, Fernando, pues te pones jaboncito en el dedo y le das 3 centímetros hacia adentro del ano, por el recto, 3 centímetros hacia adentro, y le das su beso negro, y que ella se deje dar su beso negro, porque el que ha sentido un beso negro va a querer repetir. Y con respecto a que tú te bebas la eyaculación femenina, pues no hay ningún problema. Puedes beberte tu eyaculación femenina, así como se bebe el semen, o ya les hablé de la orinoterapia, que yo no estoy para nada de acuerdo porque es un desecho corporal, entonces yo no estoy de acuerdo. Pero tampoco debería estar de acuerdo con el beso negro basado en eso, ¿no? Claro, también, pues no, bajo esa premisa. Claro que sí. Bajo esa premisa no debería. Pero sí estoy de acuerdo con el beso negro, porque si tienes una buena limpieza, sacas todo eso que hay ahí y das tu beso negro. Entonces, Fernando, dile a tu chica de 28 años que me llame, porque yo la voy a regañar y le voy a dar sus latigazos. Primera vez que le vamos a dar latigazos a una mujer en este programa. Ahí va tu latigazo. Pero le vamos a dar su latigazo. Vamos a seguir con la siguiente llamada. Ok, perdón, vamos con... Discúlpame, Cecitar. Vamos con una pregunta del Facebook que dice Hammer, que siempre escribe: hola doctora, ¿cómo debe ser la higiene de la vagina? ¿Jabón o solo agua? Es para mi familiar, ya que usa jabón de ropa y usted dice que no es recomendable. Ah, doctora, ¿las hormonas o esteroides aumentan el clítoris? Sí, lo aumentan. Lo dijo Sergio, el chico físico-culturista que estuvo aquí, que los esteroides mal tomados, mal administrados, pueden aumentar el tamaño del clítoris. ¿Has visto eso? La verdad que no. No te ha llegado ningún caso. De verlo, no tengo ya. De verlo. Ok, jabón para lavar la vulva. La vagina no se lava, Iván. La vagina no se lava porque la vagina es la parte de adentro y eso no se lava. Solamente la vulva, que es la parte externa. Efectivamente, Carolina, lo has dicho muy bien. La idea de hacer la higiene íntima propia de la mujer, que se recomienda que sea al levantarse y al acostarse, debería ser solo en la parte externa. Como tú lo mencionaste, Carolina, en la parte interna, lo que es el canal vaginal propiamente dicho, no se debería tocar, porque es el organismo finalmente que se encargará de eliminar, si es que efectivamente habría que eliminar alguna sustancia o algo por el estilo. ¿Qué jabones recomendamos? Por lo general recomendamos aquellos que no tengan un pH muy básico, ¿no? Por ejemplo, si utilizan jabón de lavar ropa, definitivamente no es lo más recomendable porque va a generar daño. Yo les decía que el jabón de lavar ropa tiene el efecto de que tú se lo pones a la ropa, pones la ropa al sol y blanquea la ropa. Detergente, ¿verdad? Es una cosa muy fuerte para usar en la vulva, que además que es una mucosa tan sensible. Ahora, no debemos olvidar que efectivamente la vagina es ácida, tiene un pH ácido y justamente es la acidez lo que le va a conferir cierta protección al canal vaginal. Para eso debemos mencionar también que a nivel del canal vaginal existen algunas bacterias que son, por llamarlo de alguna manera, buenas, ¿no? Las que van a permitir
que no existe una suerte de proliferación de gérmenes y que le confiere cierta protección a la mujer. Por eso la recomendación es el uso de jabones, probablemente jabones como el jabón, nosotros recomendamos el jabón de avena o de glicerina, frente a aquellas mujeres que de repente no tienen los recursos para comprarse esos jabones propios que suelen venderlo en la farmacia, ¿no? Pero jabón de avena o glicerina podría ser una excelente alternativa, solamente hacia la parte externa de la vagina. Rosario pregunta, ok, vamos con la llamada telefónica y luego Rosario DF te contestamos a ti. Adelante con esa llamada. Hola, buenas noches, estás en Exitosa, la radio del Perú. Buenas noches, doctora. Gracias. Doctora, quiero consultar el tema de eyaculación femenina, lo que están hablando. Eyaculación femenina, más que todo no da en mujeres así promiscuos, pues es en todas. Por favor, que se explique eso. Perfecto. No tiene nada que ver con la cantidad de sexo que tenga una mujer. No tiene nada que ver, mira que yo te digo que la vagina no sabe si tú eres promiscua o no. La vagina puede entrar un pene y después visitar otro y visitar otro y ella no va a diferenciar cuál es el pene de quién. Entonces, el hecho de la promiscuidad, la vagina no se entera. Entonces vamos a poner el hecho de que tenga mucho sexo, de que sea una mujer muy activa sexualmente. Con una mujer muy activa sexualmente puede existir que los orificios de las glándulas de Skene no estén suficientemente abiertos y no eyacule nunca. Y esta mujer es sumamente activa. Y puede suceder también que esos orificios siguen cerrados y a pesar de que están muy abiertos y que a pesar de que esta mujer tenga relaciones sexuales una vez por año, pues le salgan esos chorros de eyaculación. Entonces, nada tiene que ver la vida sexual de una mujer con su capacidad o no de eyacular. ¿Ok? Ahora sí vamos con la pregunta de Rosario. Dice, doctora guapa, tengo una consulta. Claro, Rosario, con gusto. ¿Cuán peligroso es y qué sucede si se revienta un quiste en el ovario? Bien, bueno, cuando hablamos de quistes estamos hablando de la presencia de una tumoración que tiene como constituyente principal el líquido. Efectivamente, los ovarios, alguna complicación bastante frecuente puede ser la presencia de quistes a nivel del ovario. La ruptura, habría que valorar primero el tamaño de la tumoración, el tipo de tumor y de qué está constituido, ¿no? Si estamos hablando de un quiste simple, vale decir de la presencia de una tumoración que tiene tan solo un líquido cristalino, qué sé yo, probablemente las repercusiones no van a ser ninguna. Pero sin embargo, veamos, imaginemos si fuera una tumoración maligna, que por ahí experimentó alguna ruptura, podría haber una siembra de repente de algunas células de carácter sospechoso, qué sé yo, y podría tener repercusiones. Yo creo que, a ver, la idea sería antes que nada considerar hacer un diagnóstico oportuno, por eso siempre es importante que la mujer acuda periódicamente a hacerse sus chequeos ginecológicos y probablemente dentro de ellos una ecografía transvaginal para valorar cómo están las trompas y los ovarios y si efectivamente hay la presencia de una tumoración o no. Desde ya les voy diciendo que en la medida de lo posible, aquellas tumoraciones por encima de 3 centímetros deberían ser observadas. En muchos de los casos pedir unos marcadores tumorales para valorar la naturaleza benigna o maligna de esa tumoración. O de lo contrario, si son tumoraciones mayores de 5 centímetros, considerar ya una intervención quirúrgica, puesto que hay la posibilidad de que se complique o de lo contrario se tuerza, ¿no? Y eso podría constituir un factor de riesgo para una emergencia ginecológica, que es el quiste de ovario pedículo torcido, que es una paciente que de un momento a otro experimenta un dolor súbito a nivel de la región pélvica, producto de la torsión de la trompa. De la trompa a partir de esa pelota que es la tumoración, que es ese quiste que tiene, ¿no? Que pesa demasiado. Se tuerce, obviamente va a generar una isquemia, un dolor sumamente intenso que podría comprometer la circulación de la trompa como también del ovario, incluso generar una forma de necrosis. Ya. Entonces yo creo que esa es la recomendación, ¿no? Mauricio, ¿tú nos podrías dar tus teléfonos y ver cómo hace la gente para contactarte? Bien, Carolina, yo encantado de hacerlo. Entonces, bueno, si por ahí tuvieran alguna inquietud, alguna duda que quisiera resolver o quizás de repente una consulta conmigo, mi número es el 959-185-006. A ver, repito, 959-185-006. Y bueno, encantado de
poder resolver algunas de las inquietudes que pudieran tener, ¿no? ¿Hay alguna otra manera que la gente te pueda contactar? O en mi Facebook, ¿no? Mauricio de la Gala, aparezco como tal, ¿no? Que tranquilamente podría ubicarme ahí. Ok, y si la gente está agarrando en este momento el lapicero, el bolígrafo, si la gente está agarrando en este momento el lapicero, tienen un segundo más para agarrarlo, búsquenlo, corran y repíteme tu teléfono. Bueno, mi teléfono es el 959-185-006. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos a seguir con Mauricio hasta las 2 de la mañana, aunque él esté muerto del cansancio, vamos a seguir con él, lo vamos a tener aquí. Vamos con esta llamada. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Hola. Hola, señorita, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, señorita. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Un placer. Cuénteme su pregunta. Señorita Mota, una consulta. 2 consultas que le voy a hacer. Uno para usted y otro para el doctor. La primera pregunta, con todo respeto. Bienvenido al Perú. ¿Y usted me podría decir de qué países? Uruguay. ¿Qué nacionalidad? Uruguay. Mi único pasaporte es uruguayo. Uruguay. Sí. Excelente. Mi pregunta para el doctor es el siguiente. Los pacientes que tienen 35 años y se le ha declarado que tiene prolapso ya con complicación y se le ha retirado de ese prolapso, ¿qué tan perjudicial sería en su vida cotidiana con aportaciones de productos estrógenos, como en caso de estrógenos que son conjugados tanto oral o tópico, vaginal, seguramente, ¿no? Cremas. Vaginal. Bien, bueno, me dicen que la operaron de un prolapso, ¿no? Y probablemente le sacaron el útero, seguramente por vía vaginal, ¿no? Básicamente va por ahí. Así es, pero a una temprana edad de 35 años. Ya, veamos, el uso de los estrógenos de forma natural y de forma, la aplicación tópica, obviamente los estrógenos tienen repercusiones en todo el organismo femenino, ¿no? En ese sentido, los estrógenos van a determinar que probablemente la mujer quizás se vea un poquito más bonita de lo habitual, que tenga una humectación adecuada, que el cabello tenga una humectación adecuada, que el canal vaginal tenga la humectación propia y que permita que ésta se desenvuelva de la mejor manera durante el acto sexual y que no experimente el dolor durante la menstruación. Si es una mujer que obviamente ya cesó en la producción hormonal, le podría venir bastante bien el uso de una terapia de reemplazo hormonal o de repente el uso de estrógenos. Si hablamos en el canal vaginal donde ha sido sometida a una intervención quirúrgica, el uso de la aplicación de esos estrógenos, ya sea en forma sintética o los naturales, pueden ser bastante beneficiosos. En definitiva, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a permitir los estrógenos? Va a permitir que haya una mayor vascularización de esa zona, por ende que haya una mejor humectación y por ende que la actividad sexual propiamente dicha y que la proliferación de gérmenes sea mucho menor. Entonces yo creo que los beneficios del uso de estrógeno tópico, sobre todo en el canal vaginal, suelen ser bastante buenos. Ya, sí, yo siempre lo comento que tú dices acerca de las cremas con estrógenos y tal. Yo creo que son bastante buenos. ¿Tienen que ser únicamente recetadas por el médico o no? Yo creo que sí, en definitiva, porque insisto, ¿no? Ahora, es bastante discutido, pero en algunos, obviamente existen algunos que tienen algunos mayores reparos al momento de prescribir algunos estrógenos, sobre todo las formas sintéticas, ¿no? Puesto que se dice que podrían tener repercusiones en la posibilidad de proliferación de tumores, tanto a nivel de la cavidad endouterina como también a nivel de la glándula mamaria. Pero, sin embargo, disponemos de una serie de estrógenos naturales que existen en el mercado, ¿no? Que son las famosas isoflavonas de soya, que tienen distintos nombres, que se le conoce como estrógenos naturales, que probablemente las repercusiones van a ser mucho menores. Y eso, obviamente, según los laboratorios, con algunos aditamentos que van a conferirle humectación y otras cosas que podrían ser bastante buenas. Insisto, yo creo que nunca está de más, aun cuando lo podrían encontrar en la farmacia, que acuda al ginecólogo quien valore finalmente qué es lo que tiene, ¿no? Porque a veces de repente algunas mujeres aquejan otra cosa, pero podría ser por una infección vaginal, más no por una falta de humectación. Por eso yo creo que es importante una evaluación previa, ¿no? Mira, tengo una pregunta bien interesante aquí, y esto, pues, para la gente más joven, esta pregunta. Liliana pregunta, una consulta. Estoy ahora tomando la segunda caja del anticonceptivo de la fase
por tratamiento de quistes y por inicio de vida sexual. Termino la caja la siguiente semana, el día 20. Mi pregunta es si podré tener relaciones sexuales durante la semana de descanso. ¿Sigo protegida durante esos días? Bien, agradezco la pregunta. Yo creo que en definitiva, nosotros siempre, obviamente nosotros recomendamos a métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos existen de distintos tipos. Básicamente los combinados que están constituidos por alguna forma de estrógeno como también por una forma de progestágeno. Lo que hace la diferencia en un anticonceptivo frente al otro es probablemente la variación del progestágeno. Ella hace uso de, lo ha dicho el nombre, que es el Belafase. Existe una serie de marcas también que tienen como componente un progestágeno que es el Dianogest. Ya, probablemente la indicación, sí, efectivamente está indicado para aquellas pacientes con un síndrome de ovario poliquístico, probablemente también para aquellas pacientes que tienen un exceso de sangrado durante la menstruación. Ahora, ella menciona, su pregunta básicamente está orientada... Si puede hacer chuki chuki chan chan en esos días... De descanso. De descanso, en esa semana de descanso. Si el doctor te lo ha explicado bien, podrías tener relaciones sexuales. Con sinceridad no recuerdo en estos momentos cuántas píldoras traen, pero... Si la caja de píldoras trae 21, tomarás durante 21 días, a la misma hora, descansarás 7 y procederás a abrir una nueva caja. Pero algunas píldoras anticonceptivas traen 28, de las cuales probablemente 21 sean activas, 21 son activas y las 7 son placebo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, básicamente, les conferiría cierto grado de que la mujer no pierde el hábito de dejar de tomar. Me parece fabuloso eso. Pero si estamos hablando de esos 7 días de descanso, tranquilamente está comprendido como los días de reposo y por ende podrías tener relaciones sexuales, porque finalmente son las 21 activas las que te están protegiendo a lo largo del mes. Por eso, si he podido resolver tu pregunta o ayudarte, si son 21 que has tomado y los 7 estás descansando, usted puede tener relaciones sexuales sin ningún problema porque te está protegiendo durante todo el mes, ¿no? Entonces va a variar en función del número de píldoras que tiene cada caja. Nos vamos a nuestro segundo cortecito, nuestra segunda pausa comercial. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Yo soy Carolina Mota, esto es Entre Sábanas. Mi compañero de micrófonos el día de hoy es Mauricio de la Gala, con quien lo comparto con muchísimo orgullo y muchísimas ganas de hacerlo. Ya lo estaba extrañando muchísimo, estoy segura que ustedes también. Un minutito y ya volvemos. Ya regresamos con Entre Sábanas, con Carolina Mota. Caribeña es la radio que... Exitosa PE. Continuamos con Entre Sábanas, con Carolina Mota. Seguimos en Exitosa, la radio del Perú. Yo estoy aquí muy cómoda. Estaba echada hacia atrás, conversando con Mauricio. Me estaba preguntando qué han comido mis padres que han estado por aquí, que habían comido y tal. Le estaba contando un poquito. Bueno, Pedro, que está escuchando con su esposa el programa, me escribe que gracias, mi bella doctora latina. Mi esposa escuchó, espero que siga su consejo y eyacule rico. Yo también, Pedro. Yo espero que tu esposa se permita eyacular rico y que le salga un chorrito y que tú lo disfrutes. E insisto, no es una meta. Las mujeres que no eyaculan igualito tienen orgasmo y los orgasmos son iguales. La única diferencia es que en una sale líquido y en la otra no. No es como el de los hombres, a no ser que el hombre pues practique el sexo tántrico, pero si no, no es como el de los hombres. El hombre es una descarga, la eyaculación. Para la mujer, el orgasmo es independiente de la eyaculación. La mujer puede tener su orgasmo absolutamente maravilloso, que agarra así a los angelitos por las alitas y estar teniendo el mejor orgasmo de su vida y no tener ninguna eyaculación, o por lo menos no que se exteriorice o que vaya con un chorro. Sencillamente puede ser una eyaculación retrógrada. ¿Ok? Vamos con las llamadas. Augusto,
allá, ahí está Cecita atendiendo las llamadas de ustedes. Ahí está. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches, con la señora María. Señora María, ¿cómo está? Exitosa. Sí, una consulta quería hacer para el doctor. ¿Qué tal? En mi caso hace 4 meses no tengo la regla normal. A veces ahora estos 2 últimos meses me está viniendo un solo día y tengo bastante dolor en las relaciones y mucho se me inflama mi vientre. ¿Qué edad tienes? 39. 39 años. Ya. 39. 39. Bien. Me dices que últimamente tus últimas menstruaciones duran pocos días, ¿no? Un ¿Me dices día. eso? Un día. Bien, veamos. De hecho que pensar ahorita en una menopausia precoz yo creo que es un poquito difícil. Es bastante frecuente que las pacientes cesen su menstruación por lo general hacia los 45 años de edad. No, habría que valorar, como lo mencioné hace un rato, algunos antecedentes propios, personales, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó tu primera menstruación y esas cosas. Habría que valorar también qué situaciones podrían haber condicionado que varíen tus sangrados, ¿no? Y si efectivamente fue una menstruación o no también. Te preguntaría quizás si haces uso de algún método anticonceptivo, de repente si no eres una continuadora habitual de un método anticonceptivo, porque las puedes tomar, pero algunas mujeres lo toman de forma irregular, un día sí, un día no, 2 días no, 2 días sí. Entonces por ahí podría fallar también. Quizás de repente el uso o el consumo de lo que son las píldoras de emergencia, ¿no? Las píldoras del día siguiente que también podrían alterar lo que es el ciclo menstrual. Habría que valorar esas cosas. Mencionaste también lo que son el dolor durante la actividad sexual. Insisto, si es una mujer que aún así sigue menstruando, la posibilidad de que se trate de una resequedad vaginal es poco probable. Insisto, habría que valorar si tienes algún proceso inflamatorio, alguna inflamación o alguna infección dentro de tu vagina que esté condicionando que tengas esas molestias durante el acto sexual. Porque no debemos olvidar que en el acto sexual básicamente lo que prima es la fricción no constante del miembro viril en la canal vaginal. Si tenemos un canal vaginal, una pared vaginal que está roja, vale decir enrojecida, producto de la infección, obviamente va a ser bastante molestoso. Mira, yo creo que lo recomendable en todo caso es de repente considerar visitar a un ginecólogo, colocar el espéculo y visualizar bien cómo está su vagina y esas cosas, ¿no? Y así poder determinar cuál es la razón finalmente de esas molestias. Y de repente una ecografía transvaginal de por qué no estás menstruando o has tenido porque has tenido tan solo un día de menstruación, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Milagros, de Chiclayo. Hola, Milagros de Chiclayo. Un besote para la gente de Chiclayo que están siguiéndonos en este momento. Muchísimas gracias. Doctora, bueno, te voy a preguntar al doctor, es una pregunta. Cada vez que tengo relaciones sexuales con mi esposo, tengo la sensación de orinar. Y cuando ya está el momento de entrar al momento de necesidad, como que ya mi objeto que orinar y como que la relación ya se paraliza. Me cohibo después, ¿no? Y eso siempre sucede cada vez que tengo relaciones con él. ¿Ya? Entonces también otro problema es que también me detectaron hace 2 años un mioma. Ya, entonces también el motivo es que tuve 2 pérdidas, a la cual mi bebé no se desarrolló en el primer mes, solamente llegó a desarrollar el segundo mes y mi embarazo se suspendió. Y en mi segundo embarazo mi bebé se desarrolló el tercer mes y otra vez se suspendió, o sea, no llegó a crecer. Yo no sé a qué motivo se debe ese problema que realmente tengo. Bien, agradezco tu pregunta. Sobre lo que respecta al mioma, los miomas son tumoraciones benignas que van a ser producto de una proliferación anormal de las fibras musculares que constituyen la pared del útero, que van a dar lugar a la formación de unas pelotas, por llamarlo de una manera, pelotas que están constituidas por tejido fibroso o músculo liso. Los miomas por lo general no suelen dar síntomas, y si los dan, los síntomas van a ser en función del tamaño que puedan tener, si son demasiado grandes o no, del número en el que se ubiquen o de repente del lugar en el que se encuentran. Si se ubican dentro de lo que es la cavidad endouterina, por lo general el síntoma más importante va a ser el exceso de sangrado durante las menstruaciones.
Ahora, no sé cuáles son las dimensiones de esa tumoración, de ese mioma, ni dónde se ubica, no me lo has mencionado, pero veamos, si es que son demasiado grandes a tal punto que altera la arquitectura del útero, no debemos olvidar que dentro del útero va a crecer un bebé. Si la arquitectura está afectada de forma importante, vale decir que la cavidad está como que irregular, obviamente un bebé no va a crecer de la mejor manera y probablemente la gestación podría verse interrumpido, por el contrario, que hay una pérdida de ese embarazo, ¿no? Entonces, yo creo que habría que valorar un poquito mejor lo que es el tema del mioma, valorar el tamaño, la ubicación y el síntoma que podrías tener. Lo otro no lo entendí bien, Carolina. ¿Podrías repetir? Ok, yo te tengo una pregunta para contestarle a Milagros, y es, ¿este mioma podría estar apretando o presionando la vejiga, cosa de que a ella le esté... Muy buena observación y muy buena pregunta, Carolina, te lo agradezco. Efectivamente, los miomas, obviamente la sintomatología que van a tener va a ser en función también de la ubicación. Si estos miomas se ubican hacia la parte anterior del útero, la parte, por llamarlo de alguna manera, en el tercio distal de ese útero, la vejiga se encuentra adosada. Entonces, si es un mioma que ha empezado a crecer, puede comprimir de forma externa esa vejiga y por ende dar síntomas urinarios, ¿no? Como que de repente, de un tiempo a esta parte, la mujer experimenta un deseo miccional, un deseo de orinar mucho más frecuente que antes, ¿no? Y es que probablemente si existe la tumoración va a comprimir de forma exógena y la posibilidad de distensión de esa vejiga va a ser mucho menor. Es bastante cierto eso. Yo no quise adelantarme como a decir podría ser eyaculación femenina, porque teniendo un mioma, pues podría haber esa compresión que está hablando Mauricio, sí, y tal vez venga por ahí la cosa. Entonces... creo que es por ahí, o sea, de manos de ginecólogo. Los síntomas, como insisto, son muy diversos. ¿Y ese mioma se debería quitar? Los miomas se quitan si hay sintomatología. En ese sentido, si es un mioma que no ha crecido, no debemos olvidar que los miomas son tumoraciones hormonodependientes, de manera que obviamente se ven en mujeres en etapa reproductiva. O sea, en niñas que no han menstruado no hay miomas. Y en mujeres que han dejado de menstruar, que aparezcan de nuevo, no lo va a ver. Entonces, por ahí nomás nos debe llamar la atención. Lo otro, obviamente, si los miomas son lo suficientemente grandes que traen esos síntomas, que hay sangrados excesivos durante la menstruación, mujeres que de repente durante la menstruación empiezan a sangrar coágulos, y a tal punto que las anemiza, ¿no? Las vuelve anémicas, es una excelente indicación para considerar una intervención quirúrgica. Vale decir, sacar el mioma, o si ya hubo un deseo reproductivo satisfecho, considerar extraer todo el útero. Claro. ¿No? Vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas noches, ¿estás en Exitosa? Hola, buenas noches, ¿estás en Exitosa? Hablamos de Chimbote, doctora. Hola, un beso para la gente de Chimbote. ¿Tú me podrías hacer el favor de bajarle el volumen a tu receptor por completo? Sí, ahorita lo bajamos, doctora, disculpe. Por completo, muchísimas gracias. Doctora, mi pregunta es, si una señora o una dama ya les extraen el útero, eyaculan, o tienen las relaciones normales, o cómo es ya cuando les extraen el útero. Ya. Carolina. En cuestiones de relaciones sexuales, pues podemos dejárselo con respecto al útero y a las relaciones sexuales, se lo dejó Mauricio, pero la eyaculación no tiene nada que ver con el útero, nada que ver. Es un conjunto de glándulas que está entre el canal vaginal y la uretra, que se llama la próstata femenina. Entonces, ese conjuntito de glándulas que está ahí no tiene nada que ver, de hecho, no está tan cerca del útero. Está al ladito, porque todo eso es muy chiquito, pero no está tan cerca, ¿cómo se podría decir? Porque hay una parte de fisiología ahí que marca las distancias entre órgano y órgano, ¿no? O sea, seguro que sí, ¿no? Pero como tú lo mencionas, la zona erógena es por el clítoris y seguramente la pared anterior de la vagina, donde se ubica el famoso, corrígeme tú. Próstata femenina, que es el antiguo punto G. Exactamente, que nosotros no lo llamamos punto G, sino que es toda una zona, porque no solamente es eso, sino que además es el clítoris y las paredes vaginales. No tiene nada que ver el útero, o sea, el hecho de que la mujer tenga o no tenga útero es independiente al hecho de eyacular o no eyacular. Vamos con lo de las relaciones sexuales y el útero. Bueno, para complementar lo que ha hecho Carolina, efectivamente, caballero, la idea es que, claro, el útero tiene básicamente dos funciones, ¿no? Uno, que la mujer menstrue, y el otro que sirva de
de hábitat, por llamarlo de alguna manera, para ese futuro ser que van a ser, ¿no? Si es que se da la posibilidad de un embarazo, ¿no? Pero por lo demás, que eso tenga influencia o determine modificaciones en el acto sexual propiamente dicho, no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto, ¿no? Hay algunas mujeres que les quitan el útero completo y les quitan también la cervix, bueno, no. Claro, habría que valorar. Claro, efectivamente, eso, a ver, el nombre técnico de retirar el útero se conoce como histerectomía, ¿no? La histerectomía. Y la histerectomía puede ser tanto por vía abdominal como por vía vaginal. Obviamente en función del caso, ¿no? Ahora, dentro de si hablamos de sacar la totalidad o no, tenemos la histerectomía total y la subtotal. Y la total, efectivamente, tan solo retiramos lo que es la parte mucho más distal del útero y solemos dejar lo que es el cuello uterino. En la actualidad, o desde hace algunos años atrás, por ejemplo, ¿cuál es la indicación más importante de una histerectomía? O la más frecuente, son los miomas. Básicamente los miomas es la indicación más frecuente para retirar un útero. Obviamente puede haber un sinfín de cosas, un cáncer de endometrio, un cáncer de cuello uterino, etcétera, etcétera. Pero, digamos, los miomas es la indicación más frecuente. Veamos. Si son los miomas, si se ubican hacia la parte distal, tan solo retirando la parte distal del útero, tranquilamente podremos resolver y dejar el cuello del útero. Hoy en día se opta por dejar el cuello del útero porque se plantea que a nivel de la región pericervical, o sea, que rodea el cuello uterino, desembocaría una serie de ligamentos que tendrían una función ciertamente importante dentro de lo que es el sostén de lo que es el piso pélvico, lo que conocemos nosotros como el suelo pélvico, ¿no? Y se plantea que eso podría permitir o evitar que la paciente a mediano o largo plazo desarrolle un prolapso. En definitiva también hay mujeres que tienen su cuello íntegro y van a desarrollar prolapso, pero si es que ese no fue el motivo, se retiró el útero con todo el cuello uterino, la posibilidad de que la paciente prolapse con mayor posibilidad es mayor en el tiempo, ¿no? Es mayor. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿estás en Exitosa? Buenas noches, hablo de Los Olivos. Le agradezco la respuesta. A ver, puntualmente, una mujer que tiene un prolapso de vejiga, si bien es cierto que paralelamente también tiene un problema de divertículos bastante severo. Tiene el tema del prolapso de la vejiga, no se recomienda tener relaciones sexuales. Eso es puntual mi pregunta. No cortes, por favor. No necesariamente es así, ¿no? De hecho, a ver, tú hablas que tienes un prolapso de vejiga, ¿no? Si nosotros tenemos una mujer que se encuentra echada y consideramos el suelo pélvico como con tres compartimientos, el compartimiento anterior, una mujer que esté echada estaría constituido por la uretra y por la vejiga, ¿no? Entonces implicaría que hay un prolapso en la vejiga. De hecho, que existe una contraindicación para que tengas relaciones sexuales, no las tendrías por qué tener. En todo caso, el hecho que tengas un prolapso a predominio del compartimiento anterior, que está constituido por la uretra y la vejiga, sí podría tener otras repercusiones. Por ejemplo, que pierdas orina de forma involuntaria. Pero como tal, que eso contraindique o evite que tú tengas relaciones sexuales, no es tan cierto eso. No, puede tener sus relaciones sexuales podría perfectamente. Tener ese problema, salvo, o sea, hasta el punto que lo toleres, ¿no? En definitiva, ahora, si tienes un prolapso y según la actividad que realices durante el acto sexual, claro, podría la posibilidad de que pierdas orina de forma involuntaria o en el roce constante es bastante alta, ¿no? Pero si tú lo toleras muy bien y no hay ningún problema, yo creo que tranquilamente lo podrías tener. Ahora, mencionaste los divertículos. Los divertículos ya es hablar de otro ámbito, de otra estructura, de otro sistema, ¿no? Que es el sistema digestivo, básicamente, ¿no? Divertículos implica una serie de protuberancias como de manera, a ver, para que la gente me pueda entender, como unas orejitas que pueden tener el intestino. El intestino grueso, entonces que son los divertículos, ¿no? Que algunos podrían inflamarse, etcétera, y tener algunas complicaciones. Pero eso no guarda relación con el prolapso. O sea, el motivo es otra causa. Y con los divertículos, pues... No, ese es otro, o sea, la sintomatología tampoco hay ningún problema para las relaciones sexuales. Nada que ver, no tendría por qué verlas, ¿no? ¿Hay alguna razón por la que tú le recomiendas a una persona no tener relaciones sexuales? Que no sea una infección que puede pasar con los antibióticos o algo así, ¿no? Me pones en aprieto, o sea, pero la verdad, con sinceridad, salvo eso, que hay una infección, indicarle que no lo tenga, no, yo creo que no tendría por qué. Salvo que
No, la verdad que no sabría. O sea, nunca en un me he encontrado- embarazo riesgoso sí, supongo. En un embarazo, claro, seguro que sí. pero Claro, si es un fuera parto- de los embarazos y fue fuera embarazo y de de la infección, yo creo que no tendría por qué haber ninguna contraindicación. En todo caso, que la mujer sea bastante molestoso, ¿no? A ver, Mauricio, te voy a hacer 2 preguntas personales. Me parece muy bien. Ponme en aprietos. Una es, ¿te ocupas más ahora en el consultorio desde que estás en Entre Sábanas? Porque creo que tú fuiste uno de los primeros médicos que llegó a Entre Sábanas, si no el primero. Sí, claro que sí. Y ya llegaste hace 5 meses, algo así. Sí, mira tú cómo qué rápido se Mucho pasó el tiempo, ¿eh? ¿no? Desde que estás en Entre Sábanas, ¿tú te ocupas más de la vida sexual de tus pacientes o igual? Lo que es cierto es que sí recibo bastantes llamadas. De hecho, bueno, agradezco eso y bastantes mensajes que me hacen llegar a algunas de sus consultas y en la medida posible trato de resolverlos, ¿no? Claro que sí, seguro que sí. Obviamente muchas también me consultan porque muchas ven tu programa. Y no te lo digo porque estés tú. No. Sino en el ámbito la sexual. pregunta es, una paciente que no va de Entre Sábanas llega a tu consulta y viene por cualquier situación o un chequeo o viene con una infección o viene con un honguito. ¿Tú te ocupas más ahora de su vida sexual de lo que hacías antes o estás exactamente igual? Yo creo que sí, yo creo que es parte de un ginecólogo saber abordar a una paciente, ¿no? En definitiva, yo creo que la idea es que la paciente encuentre cierto grado de acercamiento con uno y que pues, le pueda compartir algunas de sus dudas y sus inquietudes, ¿no? Yo creo que todavía en el Perú existe un poquito de cierto recelo al momento de compartir y hablar sobre sexo, ¿no? Sobre el tema de la sexualidad. Pero sí, en definitiva, si yo veo o noto algo, seguro que trato de abordarle y de repente de conducirla a que ella me cuente si efectivamente su vida sexual ha experimentado cambios o no, ¿no? Bueno, de hecho, preguntarle si es que tienes dolor durante las relaciones sexuales es una pregunta bastante frecuente que yo realizo, ¿no? Porque obviamente indirectamente nos habla de algún problema que pudiera tener tanto en la vagina como también en el útero o las trompas, ¿no? Probablemente una enfermedad inflamatoria pélvica y otra cosa. Pero sí, en definitiva, yo creo que la parte sexual, invitarle a una mujer a que nos cuente un poquito de sus problemas y si por ahí está fallando en algo, yo creo que es bastante bueno. Aunque hoy en día también algunas consultoras lo dicen, ¿ah? Por ejemplo, es bastante frecuente que me digan, doctor, la verdad que no tengo el deseo sexual como antes y mi esposo me exige y yo la verdad que... Y se nota en su cara una suerte de desazón a tal punto de claudicar, si es que es válido el término, en tener relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Y recomendamos algunos productos, ¿no? Por ejemplo, alguna testosterona. Esa era mi próxima pregunta, acerca de la testosterona, que tú la has mencionado varias veces aquí, y yo quiero saber más de eso. Estoy ávida de conocimiento. Bueno, probablemente no sé si sea, claro, en definitiva, bueno, yo veo del ámbito femenino, ¿no? Pero la testosterona como tal es una hormona masculina, ¿no? Por excelencia, que también la mujer lo tiene, ¿no? Sí. Y en definitiva, en ese sentido, en el caso de los hombres, nos confiere fortaleza, la fuerza, está dada por la testosterona y también el líbido, ¿no? Finalmente es el hombre el que tiene el deseo sexual y la iniciativa muchas veces, ¿no? En el caso de la mujer también es cierto. Ahora, abordar, y quién mejor tú que eres la preparada y la experta en esto, abordar el tema sexual es bastante difícil porque tiene muchos componentes, ¿o no, Carolina? ¿No? Sí. Desde el punto de vista psicológico, físico, de salud, qué sé yo, hormonal, etcétera, ¿no? Pero obviamente si le buscamos el tema hormonal, probablemente en algunas el uso de la testosterona podría ayudar bastante, o de repente incluso hasta podría tener un efecto placebo, ¿no? Entonces, saber que le estás dando algo, entre comillas, para mejorar su vida sexual podría influir, ¿no? Yo creo que pero yo creo que la testosterona ahora se está usando muchísimo para aumentar el seguro que deseo sí. sexual. Incluso a nosotros que los visitan los representantes médicos, nos lo proporcionan ya desde hace un par de años, hace unos años atrás, como un producto que es maravilloso en el sentido de que permitiría a la mujer mejorar o recobrar ese deseo sexual que probablemente se ha perdido en el tiempo, ¿no? ¿Y se utiliza solamente para esto? En el caso de nosotros, o en todo caso, voy a hablar de forma particular. Yo particularmente, si utilizo testosterona, lo utilizo como aquellas mujeres que me han manifestado una disminución de libido, de ese deseo sexual. Ya. Sí, ¿Y pero para lo otra recuperan? indicación, no. La verdad, con sinceridad, un seguimiento estricto que haya hecho eso, no. Pero ahora, les explico también que eso tendría que mejorar en el tiempo, ¿no? Claro. Se los recomiendo por 2, 3 meses, a ver cómo les va.
¿no? Tú me comentaste que hay que ponerlo en diferentes zonas del cuerpo. Sí, la recomendación que nos hace justamente es que no debería ponerse en una misma zona porque al ser testosterona podría favorecer el crecimiento de repente de vello, un vello que las mujeres no lo quieren para nada, seguro que sí, o de repente un acné, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que el producto, bueno, que tiene un nombre determinado, se coloque en forma de 2 puffs en cada estructura y la idea es que cada día se varíe la zona en aras de que no tenga un efecto propio de la testosterona en una zona determinada. Claro. ¿No? Yo me imagino, exacto, tú sales con tu polito sin mangas y con este brazo peludo y este brazo... Podría darse el caso, pues, ¿no? Pero sí, nos tienen especial atención al advertirnos que debería variarse la zona para evitar esos efectos indeseados, ¿no? Ya. Entonces no vamos a aparecer el mono y la princesa en el mismo cuerpo, ambas cosas. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿qué tal? Adelante con su pregunta. Una consulta para el doctor. Por favor. Doctor. Hola. Señora, señora, cervicitis crónico erosiva. Una cervicitis crónica erosiva. Sí, y eso ha estado tratándose con ginecólogo y lo han dado todo tipo de antibióticos, casi el otro, ceftriaxona, acitromicina, albotil en gel, casi todo tipo, y sigue la misma. Y lo que me preocupa es que yo tengo que cuidarme con preservativo. Bien, a ver, te agradezco la pregunta y es un motivo también de consulta frecuente en lo que es a la consulta ginecológica se refiere, ¿no? Y bueno, lo que me da tranquilidad y lo que debes tener tranquilidad tú es que hablamos de una cervicitis crónica. Quiero pensar que se ha hecho una biopsia, ¿no? O sea, se ha tomado una muestra de ese cuello uterino y se ha determinado que es una cervicitis. Y cuando hablamos de una cervicitis, ¿qué es? No es otra cosa que un proceso inflamatorio. Cervicitis, itis de inflamación del cuello uterino. Y probablemente dice crónico porque seguramente algunas células inflamatorias suelen ser no de fase aguda, sino de fase crónica. Veamos, la recomendación que te haría en todo caso es, primero, efectivamente, confirmar si ha sido un diagnóstico dado a partir de una biopsia, o sea, que se haya tomado la biopsia y que no corresponda a otra cosa. O sea, por ejemplo, podemos ver nosotros un cuello ulcerado, ¿no? Con bordes sangrantes. La idea es tomar una biopsia para descartar que no sea un cáncer de cuello uterino o una lesión premaligna. Si hemos tomado la biopsia de las zonas correspondientes, obviamente con una persona o un personal calificado que sepa de dónde tomar la muestra, y vemos que es una cervicitis crónica, bien, bacán, entonces procedemos a hacer el tratamiento adecuado. Probablemente las medicinas que tú me has mencionado son las que normalmente utilizamos para hacerle frente a una cervicitis. Si no responden, nos debemos pasar a otras instancias. De repente, aquellas que estén condicionadas o estén destinadas a hacer la destrucción de esa superficie del cuello del útero en aras de que eso caiga y se dé origen a una nueva superficie cervical. O sea, lo que normalmente conocemos como las cauterizaciones, por ejemplo, la crioterapia. Hoy en día usamos también la electroevaporación con láser, que no es otra cosa que va a determinar que se destruya, por llamarlo de alguna manera, destruir en aras de que se genere una nueva superficie del cuello uterino. Ahora, si con eso no responde y persiste en el tiempo, pasar a otras. Por ejemplo, un cono LIP, que consiste en hacer una resección parcial de ese cuello uterino, o un cono frío, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir en todo caso y debería darte tranquilidad es que no se trata de un cáncer. No, si es una cervicitis, hablamos de un proceso inflamatorio que tranquilamente podría resolverse con eso. ¿Y él tiene que cuidarse con preservativo? Yo creo que si hablamos de una cervicitis, más que cuidarse por él, yo creo que es el tema de que si hay un acto sexual, obviamente puede haber un sangrado. Seguro que va a haber un sangrado, ¿no? Ahora, que deberías cuidarte. Bueno, si tienes una solución de continuidad de un cuello que esté alterado, es puerta de entrada para alguna infección, seguramente para el papillomavirus humano o alguna otra gente que podría condicionar algún tipo de lesiones u otro tipo de lesiones, ¿no? Ya, listo. Entonces nos vamos a un cortecito. Volvemos en un minuto, es la 1:30 de la mañana del día 13 de febrero. Nos vamos a un cortecito y ya volvemos aquí en Exitosa, la radio del Perú. Estoy con Mauricio de la Gala, médico ginecólogo. Yo soy Carolina Mota, sexóloga, y volvemos. Ya.
Ya regresamos con Entre Sábanas. Continuamos con Entre Sábanas con Carolina Mota. Mauricio de la Gala está conmigo aquí en Exitosa, la radio del Perú. Yo soy Carolina Mota. Esto es Entre Sábanas y estamos respondiendo a todas sus preguntas. Como tenemos media hora, vamos a responder así, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Y vamos a comenzar. Si quieres, pues puedes pasar las llamadas. Pueden llamar al 251-9422, 251-9422 y 467-4499. 467-4499. Después de esta llamada o antes de esta llamada, dime por favor tus números de contacto nuevamente. La gente que está con un lapicero en la mano y un papel o en su propia mano lo va a anotar para después pasar a un papelito. El doctor Mauricio de la Gala, ginecólogo. Tú estás en Surco y en Villa El Salvador. Villa El Salvador y bueno, y también trabajo para Oncoyin. Pero en Villa El Salvador, bueno, claro, estás en hospital... Es un hospital MINSA, ¿no? Bueno, eso fue en particular y también trabajo para Oncoyin, ¿no? Que todos lo conocen también, que es una institución donde se hace ginecología preventiva. Ya. ¿No? Bueno, Bien, pero dame tu teléfono. Mi número es el 959-185-006. 959-185-006. Y ahora sí, vamos con la llamada. Hola, buenos días, buenas noches. Buenos días, hablamos de Chimbote, de mi señora, por favor. Hola, a la gente de Chimbote. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Doctora, mi pregunta es, a mi edad yo tengo 52 años. Y me he ido al doctor, a la ginecóloga y dice que yo para mi edad que tengo el endometrio, tengo, dice, de 12 y para mi edad tengo que tener 4. No sé a qué se debe eso. Bien, efectivamente eso es lo que hablábamos hace un rato, de forma indirecta, ¿no? Claro, con 52 años probablemente usted, señor, es una paciente que ya dejó de menstruar. Entonces, es una paciente que ya no tiene una producción hormonal. Entonces, es de esperarse en este tipo de pacientes que el endometrio, que es el revestimiento interno del útero, no debería estar engrosado, al contrario, se plantea para algunos que debe llegar hasta 5 milímetros. Si estamos hablando de más de 5 milímetros, probablemente estamos hablando de lo que se conoce como una hiperplasia endometrial, o sea, es un endometrio que está engrosado mucho más. Estamos en la obligación en ese tipo de pacientes de hacer una biopsia de endometrio, o sea, tomar una muestra de ese revestimiento interno del útero, una muestrita, para estudiarlo y ver si efectivamente es algo bueno o es algo malo. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué situaciones podrían determinar eso? Yo preguntaría de repente, si de repente es una paciente que ha hecho uso de terapia de reemplazo hormonal, porque como lo habíamos mencionado hace un rato, los estrógenos confieren cierta o tienen influencia a nivel de revestimiento interno, a nivel de ese endometrio. Si en mujeres que suelen ser bastante gorditas, aun cuando dejaron de menstruar, esa grasa periférica también produce alguna forma de estrógeno, un estrógeno débil que se conoce como estrona, que también podría tener influencia en ese revestimiento interno y favorecer que ese endometrio prolifere. Entonces, la recomendación, señora, ¿cuál es? Hacerse una biopsia de endometrio y determinar si efectivamente es algo malo o es algo o es una simple o está solo una simple hiperplasia endometrial. Si es algo malo, hacer las medidas del caso. Si es algo, una hiperplasia, considerar hacer un legrado y extraer todo ese endometrio. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero siempre hay que hacer algo. Siempre hay que hacer algo en definitiva, ¿no? Por eso es importante que la paciente acuda y lo que deben llevarse las mujeres, siempre, aun cuando... Porque si es algo normal y que no sucede nada, se lo tendrían que hacer un legrado endometrial. Porque igual a veces no estamos exentos de que eso experimente alguna modificación en el tiempo, ¿no? Hace algo maligno, ¿no? Que vire es algo malo, ¿no? Ya entendí. Bueno, espero que haya sido respondida la pregunta. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estaba llamándote porque, mira, yo tengo el problema de que siempre me salen así unas cositas blancas y, no sé, he ido al ginecólogo, me ha recetado pues óvulos, estoy usando Ginomín, cosas así, se me pasa, otra vez me sale y la verdad ya me tiene al borde. Ok, ¿tu vida sexual es activa? Más o menos, ahora último no tanto. Ok, ¿y cuando estabas activa, estabas usando preservativos? Antes sí, pero después no, pero siempre he sido con una sola persona, soy casada.
Ok, perfecto. Bien, es una pregunta también bastante frecuente, es motivo de consulta frecuente. Vamos, lo que me estás hablando es de una infección vaginal. Yo creo que se percibe siempre un malestar permanente de las pacientes cuando uno le da un tratamiento, ¿no? Y dice, probablemente la medicina no es buena, quiero que me dé otra cosa, algo que efectivamente, algo que sea realmente efectivo. Y vemos que por ahí muchas veces no va el meollo del asunto, ¿no? Yo creo que la mujer no debe olvidar que mientras no se modifiquen algunos hábitos o conductas de vida, probablemente la infección vaginal va a ser recurrente o persistente en el tiempo. Cuando quiero decir que, cuando hablo de eso, ¿a qué cosa me refiero? Por ejemplo, si es una mujer que por lo general usa ropa muy apretada, los famosos leggings, de repente leggings, ¿no? Que son sintéticos, qué sé yo, obviamente eso va a favorecer que exista una suerte de aumento de temperatura y favorezca lo que son las infecciones vaginales. Los hilos, las mujeres los usan, pueden ser muy bonitos, pero estamos hablando de un puenteo permanente entre el anito y el canal vaginal y por arrastre está llevando gérmenes hacia la vagina por contigüidad. Modificaciones, veamos, conductas durante la actividad sexual. A veces el hombre durante la actividad sexual, lo quiera o no, desliza su miembro en la zona perianal y lo está llevando hacia la vagina. Y obviamente a veces, por determinada influencia al ver a determinadas películas, desliza su miembro en el ano y lo mete a la vagina, entonces está arrastrando gérmenes. ¿Qué más? El uso de antibióticos, si es una mujer que consume antibióticos con frecuencia, va a alterar, lo quiera o no, la flora normal de la vagina y va a favorecer que haya aparición de infecciones. Si antes y después de las relaciones sexuales no existe una adecuada higiene, a veces la mujer puede ser muy limpia, pero a veces el varón viene del trabajo, del trajín propio de un día intenso, donde ha experimentado micciones, y tiene relaciones sexuales, por debajo del prepucio está almacenando un sarro. Y eso lo está llevando a la mujer y obviamente la posibilidad de infección suele ser alta. Entonces, yo creo que el problema va por ahí. No es tanto la medicina que no sea la más adecuada, sino que mientras no se modifiquen algunas conductas, probablemente la infección vaginal va a ser recurrente y por eso te vas a seguir, digamos, molestando, perturbando de tener una infección vaginal. Yo creo que va por ahí la cosa. Bueno, vamos con una pregunta del Facebook, porque ya la gente del Facebook está un poquito desesperada que no les he leído ninguna pregunta. Mira esta. Hola, doctora. Quisiera saber si es malo asearse con pañitos húmedos después de las relaciones sexuales. Yo creo que es bueno, ¿no? Es recomendable en todo caso, ¿no? Sí, los pañitos húmedos. Pero los que están hechos exactamente para la zona genital, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, de hecho, a dejar propia, después del acto sexual y lo que implica en esa zona y la manipulación que ha habido y la movilización probablemente de estructuras o de gérmenes de una zona a otra, yo creo que podría ir bastante bien una pequeña limpieza o una pequeña higiene, sobre todo hacia la parte externa, ¿no? Yo creo que vendría bastante bien. Ok. Ya va, dame un segundito con las llamadas porque ahí tengo muchas preguntas de Facebook. Mari dice, quisiera hacer una consulta, tengo 25 años y por ahora me estoy cuidando con implantes y ya este año me lo tengo que retirar porque ya casi lo tengo los 3 años. Antes no he tenido ningún problema, pero ahora cada vez que tengo relaciones con mi pareja termino sangrando. Eso me asustó y quisiera saber si ese método anticonceptivo tiene algo que ver con el que yo sangre o puede ser por algún otro motivo. Agradecería su respuesta. Cuando habla de implante, me imagino que se refiere a la que está en el bracito, ¿no? Supongo. Normalmente los implantes en los brazos no determinan que la paciente experimente menstruaciones. Ahora, si los experimenta, probablemente es que algo está andando mal, ¿no? No debemos olvidar que esos implantes, sobre todo los que se colocan en el brazo, suelen ser, son hormonales, son de liberación en el tiempo, que entran por el torrente sanguíneo. Entonces, desde el momento que ya existen sangrados irregulares, yo creo que no es recomendable y habría que retirarlo. Si hablamos de los dispositivos intrauterinos, como por ejemplo la T de cobre y otras marcas mucho más modernas que hoy en día existen, al ser un elemento extraño, obviamente algunos podrían incrustarse mucho más dentro de lo que es la cavidad endouterina y también de repente originar sangrados. Bajo las dos modalidades, yo creo que si hay sangrado habría que considerar retirar ya sea el dispositivo intrauterino o de lo contrario lo que es ese implante porque no está yendo bien, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, doctora. Pregunta William. Quisiera saber si mi pareja puede tener hijos, por lo que ella me cuenta que la mitad de su útero está mal, porque cuando tuvo su hijo originó como una bacteria que no se detectó hasta cuando ya estaba avanzado. Pero cuando tengo relaciones con ella, no lubrica, solo para primer acto, ya el segundo le empieza a arder. ¿Qué se puede hacer? Primero, antes de que te responda Mauricio,
usar lubricantes. Si ella no está lubricando, usa lubricante. Vas a la farmacia, pides un lubricante íntimo y ahí tienes tu lubricación para que a ella no le arda, no le duela y no le moleste. La primera parte, puede tener hijos, tiene un útero con... Bueno, la persona habla que tiene una infección uterina, ¿no? Y probablemente cuando hace mención de una infección uterina seguramente se refiere a una enfermedad inflamatoria pélvica. Y así como el útero se ve comprometido, también de seguro las trompas se van a ver comprometidas. Entonces, al haber un proceso inflamatorio a mediano o largo plazo, eso va a generar que podría haber una suerte de obstrucción de las trompas uterinas y que por ende la posibilidad de lograr un embarazo sea bastante difícil. No debemos olvidar que es a nivel de las trompas uterinas donde se produce la unión del óvulo con el espermatozoide y va a dar lugar a la formación del huevo cigoto, que se migrará, llegará a la cavidad uterina y se va a anidar a nivel de la pared endouterina. Si las trompas están inflamadas, a mediano o largo plazo va a generar que haya una suerte de cicatrices. Estas se obstruyan, se peguen y no sean lo permeables y no se puede encontrar tanto el óvulo con el espermatozoide y así generar la imposibilidad de que se logre un embarazo, ¿no? Vamos a ver, Gaby, estás haciendo la pregunta sobre incontinencia urinaria. Hicimos un programa hace 2 semanas sobre incontinencia urinaria, absolutamente todo de la incontinencia. Te pido que lo busques en Exitosa Go, que te vayas hacia atrás y busques el programa de incontinencia urinaria, que estuvo muy interesante y que seguramente va a resolver todas tus dudas. Pero en este momento, pues, esta pregunta sobre incontinencia creo que te lo va a resolver muchísimo mejor la entrevista que le hicimos al urólogo. Y claro, y que puedas ver todo el programa, que fueron 2 horas de incontinencia. De hecho, lo tuvimos que separar el programa para hacerlo en 2 partes. Noemí dice: buenas noches, doctora, tengo 31 años, sufro mucho de infección urinaria. Al escucharlo me surgió una duda. Yo me lavo mi parte íntima internamente y externamente con jabones indicados. Esa podría ser uno de los factores por lavar dentro. Explíqueme cuál es la correcta higiene de la parte íntima. Felicitaciones por el programa. Bien, yo creo que la idea es hacer uso de un jabón que no sea muy básico. Probablemente los jabones con pH neutro podrían ser bastante buenos. Si no se dispone de mucho dinero, los jabones que solemos recomendar siempre es el jabón de glicerina o el jabón de avena. La idea es hacer una pequeña cantidad de espuma con ese jabón y hacer la parte externa con un masajeo suave, por llamarlo de alguna manera. Parte externa es vello púbico, labios mayores, exacto, labios menores, clítoris y entrada de la vagina. Claro, efectivamente, y de repente con un enjuague con un poquito de agua, ¿no? Yo creo que básicamente eso sería una buena higiene, ¿no? La idea es que no ingrese el agua hacia la vagina, porque no tendría sentido y al contrario sería bastante perjudicial. Pero insisto, jabón de avena o glicerina. No metas nada en la vagina para lavarla. De las otras cosas puedes meter lo que quieras, pero para lavarla, nada, ni agua, ni jabón, ni té, ni manzanilla, ni vinagre, ni limón. Ni jabón. ¿Qué otras cosas hemos escuchado? Jabones de lavar ropa. Jabones de lavar ropa sí es bastante frecuente. ¿Te acuerdas que la otra vez escuchamos un jabón, limón, baños de limón? Baños de limón también. Yo me imaginé el ardor. Debe ser fuerte. Sí. Y es que algunas también asumen que si duele y está rojo y está bien limpio, que se ha hecho una buena limpieza y vemos que no necesariamente es así. Claro, la cosa es que también que si te limpias demasiado, entonces que estás quitando toda la flora habitual, ¿no? Claro, bacteriana de tu vagina, entonces lo que vas a producir es más olor, porque el cuerpo reacciona y vas a tener más olor, más sudoración, más todo. Entonces, ¿jabón de glicerina o de avena? O de avena, ¿qué lo recomendamos? ¿Pero los naturales o los que compras en el supermercado? Yo creo que jabón de avena y glicerina como tal son naturales, ¿no? Pero obviamente existen productos medicados que están destinados a la higiene íntima, ¿no? Probablemente de algunos laboratorios. Ya. No quiero decir la marca, pero de hecho existen varios. Pero obviamente tienen un costo mayor, ¿no? Pero yo creo que mientras usen eso no hay ningún problema. Ok. Mi pregunta es, ¿se puede tener endometriosis sin útero? Es decir, con una histerectomía parcial. Es una buena pregunta, salvo que ese tejido... A ver, ¿qué es la endometriosis? Ojalá me puedan entender. La endometriosis... Bueno, ¿qué es el endometrio? El endometrio es el revestimiento interno del útero.
El endometrio es una capa funcional, por llamarlo de alguna manera, que experimenta modificaciones a lo largo del ciclo menstrual. Existen algunas mujeres que asumen o piensan de que la menstruación es producto de que el útero se llena de sangre y se elimina. No es así. La menstruación es el descamamiento de ese revestimiento interno, ese desprendimiento de ese revestimiento interno que se desprende y se elimina en forma de sangrado por la vagina. Ese es el endometrio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué significa hablar de endometriosis? Hablar de endometriosis es hablar de la presencia de un tejido endometrial, o sea, con características muy similares histológicas a ese endometrio, en zonas ajenas a la cavidad endouterina. Por ejemplo, la superficie del útero, en la superficie de las trompas uterinas, en los ovarios, en la superficie del intestino, de la superficie de la vejiga, etcétera, etcétera. Es una entidad que suele ser desconocida. En algunos de los casos se plantea que la endometriosis podría ser el resultado de una suerte de menstruación retrógrada. ¿Qué significa eso? Que así como la mujer durante la menstruación elimina sangre por el orificio cervical y por la vagina, se plantea que podría haber una suerte de regurgitación de ese sangrado por las trompas. Y al regurgitar sale por las trompas y se ubica a nivel de la cavidad pélvica. Entonces, como esa sangrecita, entre comillas, tiene tejido endometrial, algunos podrían implantarse a nivel de la superficie del útero, de las trompas, de los ovarios, del intestino, de la vejiga, etcétera, etcétera, y generar las molestias propias de una endometriosis. ¿Cuáles son las molestias propias de una endometriosis? Es la dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación. Por eso aquella paciente que experimenta dolor durante la menstruación o ese dolor de carácter cíclico, probablemente corresponda a una endometriosis. Ahora, una buena pregunta que me hace, y de hecho lo agradezco. ¿Puede haber endometriosis en ausencia de útero? Si es que el tejido endometrial se implantó cuando todavía había útero, podría ser una posibilidad. Ahora, se ha visto en situaciones excepcionales que ha habido tejido endometrial incluso hasta en los pulmones. Entonces, ahí la teoría de la menstruación retrógrada como que no es tan acorde. Bueno, a no ser que haya migrado ese pedacito de endometrio. Claro, entonces, por ahí otra cosa, una de las otras teorías que se plantea es que probablemente algún de los tejidos que pueden tener, en palabras fáciles, una célula podría de repente adoptar o terminar siendo cualquier otra. Alguna de esas, de otra estructura, podría terminar habiendo convertido en tejido endometriósico. O sea, alguna célula propia pulmonar de algún revestimiento de uno de los bronquios. Que se equivocó y se transformó. Claro, por la capacidad genética y establecida se llama pluripotenciales, algo así creo que se le conoce, que puede experimentar variaciones en su fenotipo. Eso quiere decir que sin teniendo histerectomía, podrías de todas maneras tener endometriosis. Podría tener endometriosis. Entonces, si es que lo ha tenido, que se haya implantado antes de tiempo, antes de que se lo haya retirado, o de lo contrario, alguna variación de alguna de las estructuras celulares de la superficie de algunos de los tejidos que podrían haber experimentado, mutado, por llamarlo de alguna manera, y haya terminado en un tejido endometriósico, ¿no? Ok. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Teníamos una llamada. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Adelante con su pregunta. Buenas noches. Bueno, felicitarles primero por su programa, varias noches que lo están escuchando. Y bueno, quería hacer la consulta. Gracias. Mire, mi esposa tiene 6 meses de embarazo. ¿Ya? Ya, y tiene escaldaduras. ¿Es normal eso? Tiene escaldaduras y tiene 6 meses de embarazo. Sí, escaldaduras. Y es segundo bebé. En el primer bebé ha sido varón y no ha tenido ninguno de esos síntomas. ¿Escaldadura o es? ¿Escaldadura o es? O sea, en la vagina está irritada. Ya, veamos. Algo que es bastante frecuente durante el embarazo es que las mujeres suelen tener infecciones vaginales. Por alguna razón se plantea que podría haber variaciones inmunológicas que hagan que la mujer sea proclive a infecciones vaginales, ¿no? Siendo un lenguaje un poquito más técnico, se dice que hay una suerte de transición de una inmunidad celular a una inmunidad humoral, ¿no? Que es aquella que está medida por anticuerpos. Lo que yo podría decir en todo caso, si está escaldada, qué sé yo, de repente tiene flujo vaginal. Y al haber flujo vaginal, obviamente hay una humedad muy por encima de lo normal o de lo habitual. Y obviamente si hay una inflamación, también va a haber un enrojecimiento, qué sé yo, y eso genera la escaldadura, ¿no? Yo creo que no estaría de más, de repente, insisto, colocar un espéculo y de repente, si ya pasó
el primer trimestre de embarazo, podremos hacer uso de algunos óvulos, algunos, que no tengan repercusiones en el bebé, que puedan combatir esa infección vaginal, si fuera el caso, ¿no? O algunas cremas de repente que podría usarse en forma externa, ¿no? Ya. Bueno, tenemos la última pregunta del Facebook y ya terminamos con el Facebook y seguimos con el teléfono, que dice, buenas noches, preciosa amiga, mi pregunta es que el mes pasado me estuve cuidando con la ampolla de mes, pero hoy me puse la ampolla de 3 meses y estoy sangrando una semana y gusto. Hoy día estoy sangrando mucho más y con coágulos de sangre. Bien. Pido si me pueden orientar, por favor. Yo creo que probablemente correspondería al uso de esa modificación o variación del método anticonceptivo que has utilizado. Definitivamente pasar de un método anticonceptivo mensual a uno de trimestral, yo creo que puede tener consecuencias. ¿Cuál es la recomendación en todo caso? Si no va bien, retirar el anticonceptivo. ¿Qué hacer mientras tanto? El tema es un poquito complejo. Tendrías que acudir a un ginecólogo en aras de que te dé algún método hormonal que pueda contrarrestar ese sangrado que tú tienes. Porque tu sangrado no es probablemente orgánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe una estructura que esté motivando ese sangrado. O sea, que no hay un mioma, que no hay un pólipo o algo que esté motivando el sangrado, sino por el contrario es un problema hormonal. Y si es un problema hormonal, tendrías que recibir hormonas en aras de contrarrestar ese sangrado excesivo. Algunos solemos dar anticonceptivos, ¿no? Iniciar inmediatamente algún anticonceptivo. Otros utilizamos alguna ampolla para tratar de dar un sostenimiento a ese endometrio y así dejes de sangrar. Mira, yo creo que explicártelo ahorita de forma verbal creo que es un poquito difícil, pero yo creo que lo tuyo es una hemorragia uterina disfuncional y requerirías hormonas para tratarlo, ya sea píldoras o de repente alguna ampolla para hacerle frente. Yo creo que deberías acudir a un ginecólogo que te va a orientar y no creo que tu problema sea tan difícil de resolver. Así que quiero que estés tranquila, ¿no? Perfecto, entonces vamos con la siguiente llamada. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Exitosa. Aló, disculpe. Quería hacer una consulta. Adelante. Quería consultar al doctor, si una mujer tiene el virus del papiloma, ¿ya no puede hacer relación sexual? Muy buena pregunta, te la agradezco. Y bueno, existe un poquito de desconocimiento sobre eso, ¿no? Y de hecho, incluso algunos hombres las parejas suelen incluso hasta asustarse. Pero no debemos olvidar que el papilomavirus humano, por lo general, es el hombre quien lleva el virus hacia la mujer. Entonces, por ahí nomás como que probablemente el hombre sea el culpable de eso. Lo otro, el papilomavirus humano es un virus propio de mujeres que han tenido relaciones sexuales, de manera que en ese sentido, el que lo tenga no necesariamente va a determinar que ella tenga una lesión en el cuello del útero, ¿estamos de acuerdo? Solamente un pequeño porcentaje de estas mujeres y bajo determinadas condiciones van a favorecer que ese cuello uterino experimente alguna modificación y determine en una lesión premaligna y quizás en una lesión maligna. Que existe una contraindicación para tener relaciones sexuales por el papilomavirus humano no es tan cierto, no es tan cierto. Yo creo que la idea en todo caso es que una mujer que ya inició la actividad sexual debería acudir a un ginecólogo en aras de hacerse un chequeo ginecológico, de hacerse su papá Nicolau y por qué no una colposcopía y valorar en el tiempo si existen modificaciones o no. Pero insisto, una mujer con papilomavirus humano, entre comillas, no debería dejar de tener relaciones sexuales, siempre y cuando tenga alguna lesión o ya haya modificaciones en el cuello uterino que estén sugiriendo que sean propios del papilomavirus humano. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada y creo que sería la última. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, ¿cómo estás, Rita? Hola, Rita, ¿cómo estás? Bien. Adelante con tu pregunta. Hola, excelente programa. La verdad que uno aprende mucho. Muchísimas gracias, Rita. Hace 2 semanas llamé de invitada, estaba un urólogo, el cual hice una pregunta. Yo tengo 43 años y tengo un dispositivo, o sea, tengo la T de cobre hace ya 18 años, no sé si lo recuerdo. Ah, sí, lo recuerdo, totalmente. Sí, sí, sí. Me fui a un ginecólogo para hacerme chequear, me saqué una ecografía y me sorprendió mucho porque el ginecólogo me dijo de que estaba bien ubicado y si yo tenía algún tipo de infecciones o algo por el estilo. Y no, la verdad que yo no presento infecciones ni nada por el estilo, ni molestias. Pero me preocupa porque ya van a cumplir 19 años y yo sigo con el dispositivo ahí
Estoy sumamente asustadísima. Claro, Rita, claro. Y lo peor de todo es que no puedo ni dormir porque te juro que me prendo de tu programa desde ese día y el ginecólogo que me responde esto, la verdad que no sé, la pregunta es, ¿estoy propensa a tener un cáncer o algún tipo de enfermedad? Mira, doctor, ¿verdad? yo creo que agradezco que llames y yo creo que tienes que sacártelo. Por lo demás, independientemente que tengas la posibilidad o no de presentar alguna lesión, tienes que retirártelo, ¿no? Definitivamente tienes que retirarlo. Porque, a ver, que lo tengas 18 años es una situación bastante atípica, ¿no? Porque le habías retirado a los 5, 7, 8 años. Pero después de 15 años yo creo que sí tendrías que retirarlo. Ahora, que tengas la posibilidad de un cáncer, la verdad que con sinceridad no he leído al respecto. Como agente extraño que condicione eso, muy poco probable, ¿no? Pero igual tienes que retirártelo, porque si no vas a tener problemas ahora, los vas a tener más adelante, de seguro que sí. Rita, ¿estás ahí? ¿Sigue ahí? Sí. Ok. Rita, aquí entre amigas, quítate eso. Sí, yo le dije al doctor y me dijo que me tenía que hacer una pequeña cirugía, algo así. Mira, obviamente inicialmente intentaríamos tratar de sacarlo a partir de un método mínimamente invasivo, ¿no? Como meter una pincita a través de tu cuello uterino y tratar de retirarlo. De hecho, que en lo tuyo va a ser un poquito difícil, teniendo en consideración que, como que, a ver, para que me puedas entender, y si es que es válido el término, probablemente muchos lo utilizan, como que se encarna. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Se introduce mucho más allá en la pared. Lo normal o lo que se espera a través del uso de un dispositivo es que esté en la cavidad endouterina. Pero si tiene más allá... El doctor se quedó sorprendido porque ni siquiera está pegada a la pared. Es que eso no lo puede saber el doctor con una ecografía, ¿no? Entonces, al tratar de retirarlo, si vemos que hay dificultad, seguramente está encarnado, por utilizar un término, cirugía, ¿no? Yo creo que podríamos intentar inicialmente con un método poco invasivo, ¿no? Probablemente meter una pequeña pincita. Si él le dice, hay una cirugía, o sea, yo sé que cuando retiran un aparatito, un DIU, lo retiran con una pinza y se quita. Claro. Si te dicen pequeña cirugía es porque algo está pasando diferente. Ya habría que hacer un corte, bueno, o habría que ver. Ahora, al colocar el espéculo, estoy sumamente preocupada. Y la respuesta del doctor me dejó fría, porque después de hablar con ustedes, yo fui automáticamente el día siguiente, saqué una cita con el ginecólogo y esa fue su respuesta. Mira, tienes mi número y de repente si por ahí ya podremos considerar retirarlo. Pero insisto, el término cirugía yo creo que inicialmente, a ver, si no se puede retirar habría que considerar eso seguramente, pero yo creo que inicialmente actuaríamos metiendo una pincita y tratando de retirar eso. Mira, doctor, yo tendría que viajar a Lima porque la verdad que yo estoy llamando de Arequipa. Ya, claro, ese es el... No, claro, que nos ven en todo el Perú. Nos ven en todos lados. Sí. Claro que la verdad que me llaman, a mí cuando me dan mi número me llaman desde Piura, Tumbes. Claro, ¿y tú no tienes programado un viaje para Lima? Sí, yo he quedado muy preocupada y sorprendida de la respuesta del ginecólogo que me ha visto. Y sí, yo la verdad que... No sé, no sé, gracias de Dios, lo sé, pero lo estoy escuchando al doctor y como que me da confianza. Necesito que me revise, necesito que me vea porque estoy muy preocupada, ya llevo semanas preocupada. Claro. No estoy conforme con lo que me ha dicho el doctor. Claro. Y ahora que se presenta nuevamente, he estado intentando y es bien difícil comunicarse con el programa, la verdad que es súper difícil, pero lamento. Voy a hacer todo lo posible por viajar, doctor, y previamente, enhorabuena que da su número telefónico, porque los que estamos en provincia para poder lograr sacar una cita con usted, porque me imagino que debe ser un poco difícil. Claro, es cuestión de coordinarlo nomás. Efectivamente, bueno, si hay la disponibilidad, seguramente yo no tendría ningún problema. Tú le dices, Rita, yo soy Rita, la del DIU de 18 años. Yo por seguro que no me voy a olvidar. Que te tengo y Mauricio te saca una cita el día que tú vengas de Arequipa sin ningún problema. O sea, yo lo obligo, Rita, pero yo, Carolina, necesito que tú, Rita, te quites eso. Tienes que sacártelo ya.
tan linda. Muchas bendiciones, la verdad que sí. Y te vienes a visitarme y me vienes con el DIU en la mano. Dice, Carolina, me lo quité, Carolina. Te lo prometo. Voy a sacar todo el tiempo, voy a pedir permiso en el trabajo. Dale. Y voy a ir para allá porque no he quedado conforme. Les doy las bendiciones y muchas gracias. El programa es muy bueno, educativo para nosotros, que la verdad lo necesitamos tanto. Y doctor, gracias. Ay, Dios mío, lo voy a llamar hasta que logres sacar una cita y te prometo que te llevo mi dispositivo porque estoy sumamente preocupada. Dale, Gracias. Rita. Muchas Y si gracias, no puedes, no te obligamos a venir con Mauricio, pero si no puedes, si no te dan permiso, los ridículos esos de tu trabajo. Te vas a otro médico allá en Arequipa. Pero quítate eso, me mandas una foto por Facebook. Sí, Carolina, aquí está el DIU. Ay, sí, creo que soy la única en el Perú que ha pasado ya voy a cumplir 19 años, voy a hacer una fiesta ya. Dios mío. Gracias. Dale, te mando un beso enorme, Rita. Gracias, doctor. Gracias, Amén. bueno. Chao. Mauricio, nos despedimos. ¿Quieres repetir tu teléfono? Bien, Carolina, agradezco la oportunidad que me das de poder dirigirme a todos tus televidentes. Agradezco estar en tu programa, de hecho, siempre la paso muy bien. Yo también contigo, me río un montón. Y espero nos vamos a juntar pronto otra vez. Bueno, mis números son, es el 959-185-006, 959-185-006, quien yo encantado de tratar de resolver sus inquietudes, ¿no? Bueno, y cualquier cosa ya pueden conversar conmigo y yo veré la forma de poder ayudarlos. Y agradezco la oportunidad que se me da acá de poder comunicarme con ustedes y tratar de ayudar en algo a algunas inquietudes o problemas que pudieran tener. Gracias, Carolina. Mauricio, muchísimas gracias a ti. Es el doctor Mauricio de la Gala, ginecólogo, que nos acompaña, que ustedes saben que desde que yo comencé el programa, que lo conocí porque Sara Flores pues consiguió su número por casualidad, y yo lo conocí y me divierto muchísimo en los programas con él. Me da un placer enorme hacer los programas con Mauricio y muchísimas gracias por haber venido otra vez. Siempre esta es tu casa, Mauricio, y yo me despido porque son las 2:04 de la mañana, ya es hora de irse a la camita. Les mando un beso a todos. Hoy me encontré con una señora en el Wong. Yo estaba con mi papá y de repente me dice, ella es la doctora, sí, ella es la doctora que no me deja dormir nunca en las noches. Y yo me moría de la risa y mi papá casi se muere de la risa. Les mando un beso enorme. Hasta mañana, hasta hoy, no, mañana. Bueno, hoy porque voy a estar con el tigrillo. Los quiero mucho, un beso grande.